El vestido gitano se le pegaba al cuerpo empapado en sudor. El corpino estaba desgarrado desde el cuello hasta el vientre. Los jirones de tela ondeaban detrás de ella como banderas rotas. Se sujetaba los pechos con un brazo mientras corría, el otro extendido para mantener el equilibrio. Su cabello negro, suelto y salvaje, azotaba su rostro con cada zancada. Detrás de ella, los cascos retumbaban como truenos. «Corre, gitana, corre más rápido». La voz de Rodrigo Navarro cortaba el aire caliente del mediodía, seguida de risas crueles. Lucía no miró atrás. No podía. Si lo hacía, tropezaría. Y si tropezaba, la atraparían. Ese era el único pensamiento en la mente de Lucía Romero mientras sus pies descalzos golpeaban la tierra seca del camino. Corre o muere. El camino de tierra se extendía ante ella, interminable, rodeado de campos de trigo dorado que ondulaban bajo el sol implacable. No había árboles, no había refugio, solo el camino y el cielo ardiente. Sus pulmones ardían, cada respiración era un cuchillo en el pecho. «¿Dónde vas a ir, perra?», gritó otro de los jinetes. «No hay nada por kilómetros». Tenía razón, Lucía lo sabía, pero no podía detenerse. El sonido de los cascos se acercaba. Más cerca, más cerca. Una piedra se clavó en su pie. Gritó pero siguió corriendo, dejando manchas de sangre en la tierra. Entonces lo vio, un destello plateado entre los álamos a lo lejos. El arroyo. Si podía llegar al agua. Tal vez podría esconderse entre las cañas. Tal vez podría. Un lazo silbó por el aire y se enredó alrededor de su cintura. Lucía cayó hacia adelante, el aire escapando de sus pulmones en un jadeo ahogado. Se estrelló contra el suelo. La gravilla le cortó las manos, las rodillas, el rostro. El sabor de la sangre llenó su boca. Rodrigo desmontó de un salto. Sus botas golpearon el suelo a centímetros de la cabeza de Lucía. Se agachó y le agarró el cabello, tirando de su cabeza hacia atrás con crueldad. ¿Creíste que podías escapar? Su aliento olía a vino rancio y tabaco. Tu marido ofreció 500 pesetas por ti. 500. ¿Sabes cuánto es eso para tipos como nosotros? Lucía escupió sangre a sus pies. Él puede quedarse con su dinero. Y tú puedes pudrirte en el infierno. Rodrigo se rió, luego la soltó bruscamente. La cabeza de Lucía golpeó el suelo. Quítale el resto, ordenó a sus compañeros. Que aprenda su lugar. Dos manos ásperas la agarraron por los hombros. Dedos sucios tiraron de los jirones de su vestido, rasgándolo más, arrancándole las mangas. No, Lucía pateó, arañó, mordió. Sus dientes encontraron carne. Alguien gritó, la soltaron. Lucía rodó, se puso de pie de un salto y corrió de nuevo. Esta vez no había pensamiento, solo instinto animal. El arroyo, tenía que llegar al arroyo. Sus piernas bombeaban, aunque ya no quedaba fuerza en ellas. El vestido, ahora solo harapos colgando de su cintura. Se enganchó en una rama espinosa. Se rasgó completamente, dejándola en nada más que su enagua interior. Los jinetes la perseguían, pero estaban riendo tanto que no podían mantener un galope rápido. Mírenla, parece un animal herido. Déjenla correr, es más divertido así. Lucía llegó a la orilla del arroyo y se lanzó de cabeza al agua. El frío la golpeó como un martillo. Se hundió bajo la superficie, aferrándose a las rocas del fondo. El agua turbia llenó sus ojos, su nariz, sus oídos. Aguantó la respiración hasta que los pulmones le suplicaron aire. Cuando emergió, los tres jinetes estaban en la orilla, observándola. Rodrigo escupió en el agua. Quédate ahí entonces, gitana. Cuando el frío te mate, tu marido no podrá culparnos. Fue tu elección. Pateó los restos de su vestido hacia el lodo. Los otros dos se reían, señalándola como si fuera un espectáculo. Luego montaron y se alejaron al galope, dejando nubes de polvo en su estela. Lucía esperó hasta que el sonido de los cascos desapareció completamente, tragado por la vastedad del campo. Solo entonces salió arrastrándose del agua. Su cuerpo temblaba violentamente, no quedaba nada de su ropa excepto harapos mojados que se pegaban a su piel. Tenía cortes en todas partes, piernas, brazos, cara. La sangre se mezclaba con el agua del arroyo, tiñendo las piedras de rosa. Se sentó en el agua poco profunda, con las rodillas contra el pecho, tratando de cubrirse. Las lágrimas finalmente llegaron.
calientes y furiosas, recorriendo sus mejillas. No tenía a dónde ir. No tenía ropa, no tenía comida. Solo tenía el agua fría y el cielo indiferente sobre ella. Se acurrucó allí, esperando que la muerte llegara rápido. El sol ya estaba bajo cuando Mateo Sandoval guió su caballo de regreso al rancho. Había sido un día agotador. Reparar la cerca del norte había tomado más tiempo del esperado. 3 postes podridos que tuvo que reemplazar. Metros de alambre que tensar hasta que las manos le sangraran. Pero era mejor así. Cuando el cuerpo dolía, la mente no vagaba hacia lugares oscuros. Su caballo, un alazán viejo llamado Trueno, se detuvo de repente cerca del arroyo. Las orejas del animal se echaron hacia atrás. Nervioso. Mateo escuchó un gemido, bajo, apenas audible sobre el murmullo del agua. Desmontó y ató las riendas a una rama. Caminó despacio hacia la orilla. El barro chupaba sus botas con cada paso. Apartó las ramas de un sos llorón y entonces la vio. Una mujer sentada en el agua poco profunda, con las rodillas contra el pecho, los brazos cruzados sobre su torso desnudo. Su cabello negro y mojado le cubría parte del rostro. Tenía cortes y moretones por todas partes, brazos, piernas, hombros. La piel pálida estaba manchada de sangre seca y barro. Cuando lo vio, sus ojos, enormes, negros, llenos de terror, se clavaron en él. Trató de cubrirse más, de hacerse más pequeña. Por favor, su voz salió ronca, quebrada. Me robaron la ropa. Por favor, ayúdame. Mateo no se movió de inmediato. Sabía que cualquier movimiento brusco la asustaría más. Levantó las manos despacio, mostrando que estaban vacías. No voy a hacerte daño, dijo en voz baja. Te lo prometo. Se quitó la chaqueta sin apartar los ojos de ella. La extendió hacia adelante, girando la cabeza para no mirarla directamente. La mujer no se movió. Solo lo observó, buscando mentiras, trampas, peligro. Tómala, dijo Mateo. Está limpia. Pasó un largo momento. Luego ella alargó una mano temblorosa y arrancó la chaqueta de sus dedos. Se la puso sobre los hombros, dándole la espalda mientras se cubría. ¿Estás herida?, preguntó Mateo. Estoy bien, mintió ella. ¿Puedes caminar? Ella asintió, pero cuando intentó ponerse de pie, las piernas le fallaron. Se habría caído de nuevo al agua si Mateo no la hubiera sujetado del brazo. Su piel estaba helada a pesar del calor del día. Tengo un rancho cerca, dijo Mateo. Puedes limpiarte, comer algo, descansar. Después decides qué hacer. La mujer lo miró a los ojos, buscando. Finalmente asintió, demasiado agotada para discutir. Mateo la ayudó a subir la orilla. Sus pies descalzos dejaban manchas de sangre en el barro. La alzó hasta su caballo y luego montó detrás de ella, rodeándola con los brazos para tomar las riendas. Ella se aferró a su pecho, temblando violentamente. No hablaron durante el camino. Solo el sonido de los cascos, el viento entre los álamos, la respiración entrecortada de la mujer. Cuando el rancho apareció en la distancia, una casa de piedra pequeña, solitaria bajo el cielo cada vez más oscuro, ella se tensó. ¿Vives solo?, preguntó con voz temblorosa. Sí, solo yo y mi perro. ¿Seguro? Seguro. Como si lo hubiera invocado. Un ladrido feroz estalló desde el porche. Un perro viejo y gris, con el hocico lleno de cicatrices y una oreja rasgada, saltó de las sombras y se plantó frente a ellos, gruñendo bajo y amenazador. Lobo, ya basta, ordenó Mateo. El perro dejó de ladrar, pero siguió gruñendo mientras olisqueaba a la mujer con profunda desconfianza. No te hará daño, dijo Mateo. Solo está asustado. La mujer no respondió, solo miraba al perro con ojos vacíos, como si ya no le importara si la mordía o no. Mientras Mateo ayudaba a la mujer a entrar a la casa, su mente retrocedió 4 años sin su permiso. Asterisco 4 años atrás, asterisco. Asterisco el cementerio de San Miguel, asterisco. Había estado arrodillado frente a 2 tumbas pequeñas, con un sobre amarillento en las manos temblorosas. Asterisco Carmen Sandoval de Jiménez 1848-1876 asterisco. Asterisco bebé sin nombre, agosto 1876 asterisco. La letra de Carmen era elegante en esa carta,
demasiado elegante para las palabras que contenía. Mateo, perdóname, no puedo seguir viviendo con este dolor. El bebé se fue y yo no tengo fuerzas para quedarme. No es tu culpa, nunca lo fue, simplemente no puedo. Había llorado esa tarde, lloró hasta que no quedaron lágrimas. Luego sacó una cerilla y quemó la carta, viendo cómo las cenizas volaban sobre los campos de trigo. Carmen se había ahorcado en el granero 3 días después de enterrar a su hijo. Y Mateo no había visto las señales. No había podido salvarla. Desde entonces, vivía solo. Era más seguro así, más fácil. Hasta ahora. Fin del flashback. Mateo parpadeó, regresando al presente. La mujer lo miraba con ojos interrogantes desde el suelo cerca del fuego. ¿Estás bien?, preguntó ella. Sí, mintió Mateo. Descansa, yo me encargo del resto. La casa era pequeña pero limpia. Una habitación principal con chimenea de piedra. Una mesa de madera áspera. 2 sillas. Una cama estrecha en un rincón. Todo estaba ordenado pero vacío. Como si nadie viviera realmente allí. Como si fuera solo un lugar para esperar a que pasara el tiempo. Mateo encendió el fuego. Las llamas prendieron rápido, llenando la habitación de luz anaranjada que bailaba en las paredes. La mujer se sentó en el suelo cerca del fuego, todavía envuelta en la chaqueta de Mateo. No lo miraba, solo miraba las llamas con ojos vidriosos. La mandíbula apretada. Lobo se echó cerca de la puerta, vigilándola con recelo. Mateo llenó una olla con agua del pozo y la puso a hervir. Luego regresó al arroyo y recogió los harapos del vestido que habían quedado en el barro. Estaba destrozado, rasgado desde el cuello hasta el dobladillo, manchado de sangre y tierra. Pero tal vez podía salvarse. De un cajón viejo sacó un costurero que no había tocado en 4 años. Había pertenecido a Carmen. Las agujas estaban oxidadas, pero servirían. Se sentó en la mesa y comenzó a coser. Sus puntadas eran toscas, las de un hombre acostumbrado a remendar arneses y sacos de grano. No vestidos de mujer, pero eran firmes. Cosió el cuello, cosió los costados, reforzó el dobladillo con hilo doble. La mujer lo observaba desde el suelo. No dijo nada durante mucho tiempo. Solo lo miraba trabajar, con algo parecido al asombro en su rostro. ¿Por qué haces eso?, preguntó finalmente. Mateo no levantó la vista de su costura. Porque lo necesitas. Pero soy una extraña, una gitana. La mayoría de la gente ni siquiera me miraría. Yo no soy la mayoría de la gente. Ella guardó silencio de nuevo. Mateo terminó la última puntada y cortó el hilo con los dientes. Se levantó y le tendió el vestido. No es perfecto, pero servirá. Ella tomó el vestido. Sus dedos rozaron los de él por un instante. Se estremeció, pero no de frío. Mateo se volvió de espaldas para darle privacidad. Escuchó el roce de la tela, el murmullo de su respiración mientras se vestía, el suave quejido cuando el tejido rozó las heridas de su piel. Ya, dijo ella en voz baja. Mateo se giró. El vestido le quedaba ajustado donde había cosido, tirante en algunos lugares, pero la cubría. Ella se había atado el cabello hacia atrás con un pedazo de cuerda. Su rostro estaba pálido, ojeroso, marcado por cortes y moretones. Pero sus ojos ya no tenían el pánico ciego de antes. Ahora había algo más, una chispa pequeña de esperanza, o tal vez solo curiosidad. «Hay sopa», dijo Mateo, sirviendo 2 tazones de lentejas que había dejado cociendo. No es mucho, pero es caliente. Ella tomó el tazón y comió despacio, como si cada bocado le doliera al tragar. Lobo, que había estado gruñendo suavemente desde su puesto junto a la puerta, se levantó y se acercó cautelosamente. Olisqueó la mano de la mujer. Ella se quedó completamente inmóvil. El perro lamió sus dedos una vez. Luego se echó a sus pies con un suspiro. No confía en nadie, dijo Mateo. Tú eres la primera persona en 4 años que no ha tratado de alejarlo. La mujer acarició la cabeza del perro con cuidado. Yo tampoco confío en nadie, murmuró. Supongo que los dos nos reconocemos. Mateo asintió despacio. Entendía eso más de lo que ella sabía. Puedes quedarte aquí hasta que decidas a dónde ir, dijo. No te pediré nada a cambio. La mujer levantó la vista hacia él. Por primera vez, algo parecido a la gratitud cruzó su rostro.
Gracias, susurró. No sé cómo pagarte. No tienes que pagarme nada. Solo, descansa. Ella asintió. Se acostó en el suelo cerca del fuego, usando su brazo como almohada. Lobo se acurrucó a su lado, protegiéndola. Mateo extendió una manta vieja sobre ella. Sus dedos rozaron su hombro por accidente. Ella se estremeció pero no se apartó. Descansa, repitió Mateo en voz baja. Ella cerró los ojos. Mateo se sentó en la mesa con el rifle cruzado sobre las rodillas y observó la puerta. No dormiría esa noche, no hasta estar seguro de que nadie vendría. Mateo despertó, aunque no había dormido realmente, cuando escuchó los cascos. Era pasada la medianoche, el fuego se había reducido a brasas rojas. La habitación estaba en sombras profundas. Se levantó en silencio, tomó el rifle y se acercó a la ventana. Abrió las contraventanas apenas una rendija, lo suficiente para ver afuera sin ser visto. 3 siluetas a caballo, se movían despacio alrededor del perímetro del rancho, como lobos rodeando una presa herida. Uno de ellos desmontó y caminó hasta la cerca del corral. Parecía estar buscando algo, o a alguien. Mateo amartilló el rifle, el clic metálico resonó en el silencio de la casa. La mujer se despertó de golpe. Se incorporó con los ojos muy abiertos, buscándolo en la oscuridad. «Son ellos», susurró con voz áspera. «Volvieron». «¿Quiénes?» «Los que me hicieron esto». Mateo se acercó a la puerta. Se paró allí, con el rifle apoyado contra el hombro, el dedo cerca del gatillo. Los jinetes permanecieron afuera durante lo que pareció una eternidad. Mateo podía escuchar sus voces apagadas, aunque no las palabras. Luego, uno de ellos gritó. «Sabemos que está ahí dentro. Sandoval, no es asunto tuyo. Entrégala». Mateo no respondió, solo esperó, inmóvil como una estatua. «Te lo advierto, su marido pagará bien por ella. No te metas en esto». Silencio. El jinete escupió en el suelo. «Como quieras, pero volveremos, y la próxima vez no seremos tan educados». Los cascos se alejaron al galope, tragados por la noche. Mateo no bajó el rifle hasta que el sonido desapareció completamente. Solo entonces respiró. Se volvió hacia la mujer. Ella estaba de pie ahora, con la espalda contra la pared, las manos apretadas en puños. «¿Volverán?», preguntó Mateo, aunque ya sabía la respuesta. «Sí», dijo ella con voz hueca. «Siempre vuelven, siempre». «¿Quiénes son?». Ella tragó saliva. El que gritó, ese era Rodrigo Navarro, el hijo del terrateniente más rico de la región. Los otros 2 son sus amigos. Todos borrachos, todos peligrosos. Mateo asintió despacio. Conocía ese nombre, conocía la reputación de la familia Navarro. «¿Y tu marido?», preguntó. La mujer cerró los ojos. «Javier Morales. Ofreció 500 pesetas a quien me encuentre. Rodrigo lo sabe, por eso me persigue». 500 pesetas. Era una fortuna para tipos como Rodrigo. Mateo miró a la mujer, esta criatura destrozada y asustada que temblaba contra la pared, y tomó una decisión. «No te entregaré», dijo con voz firme, «ni a Rodrigo ni a tu marido. Te lo prometo». Ella abrió los ojos, lo miró con algo parecido a la incredulidad. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué arriesgarías tanto por alguien como yo?». Mateo no supo qué responder. No podía decirle la verdad, que había dejado morir a su esposa porque no vio las señales. Que no salvaría a nadie más si podía evitarlo. Que necesitaba redimirse, aunque fuera solo un poco. Así que simplemente dijo. «Porque es lo correcto». La mujer lo miró durante un largo momento. Luego, lentamente, algo en su rostro se relajó. No era confianza todavía, pero era un comienzo. «Gracias», susurró. «Vuelve a dormir», dijo Mateo. «Yo vigilaré». Ella se acostó de nuevo junto al fuego. Esta vez, cuando Lobo se acurrucó a su lado, ella puso una mano sobre el lomo del perro. Mateo se sentó en su silla junto a la puerta, con el rifle en las rodillas, y observó cómo las brasas se convertían en cenizas. No dormiría, no esta noche. El amanecer llegó gris y frío, con niebla espesa que se arrastraba desde el arroyo. Mateo se levantó de su vigilia, los músculos adoloridos por estar sentado toda la noche. Avivó el fuego y puso café a hervir. El olor acre llenó la pequeña casa.
La mujer despertó lentamente. Se incorporó, frotándose los ojos, el cabello enredado cayendo sobre su rostro. «Buenos días», dijo Mateo, sirviéndole una taza de café. Ella la tomó con ambas manos, como si el calor fuera lo único que la mantenía anclada al mundo. «Gracias», murmuró. Mateo cortó pan duro y lo untó con aceite de oliva. Le dio la mitad. Ella comió despacio, masticando con cuidado, como si cada bocado le doliera. «¿Cómo te llamas?», preguntó Mateo finalmente. Ella vaciló, mirando el fondo de su taza. «Lucía Romero». «Mateo Sandoval». Lucía asintió, no sonrió, pero algo en sus hombros se relajó levemente. Un nombre era algo, un comienzo. «¿Tienes familia?», preguntó Mateo. «¿Alguien que pueda ayudarte?». Lucía negó con la cabeza. «Mis padres murieron hace años. Tenía una hermana, pero no sé dónde está ahora. Íbamos hacia el norte cuando me casé con Javier. Después de eso, perdí contacto con ella». «¿Y tu marido?». La mandíbula de Lucía se tensó. «No es mi marido, no de verdad. Me obligaron a casarme con él cuando tenía 16 años. Él tenía 30. Se detuvo, la voz quebrándose. Era un hombre cruel». Mateo no dijo nada, solo esperó. «Me golpeaba», continuó Lucía en voz baja. «Por cualquier cosa, por cocinar mal, por hablar demasiado, por no hablar suficiente. Y cuando me quedé embarazada y perdí el bebé, me culpó. Dijo que era mi castigo por ser gitana, por ser impura». Sus manos temblaban alrededor de la taza. «Así que escapé. Hace 3 meses. Tomé lo poco que tenía y corrí. Pero él ofreció dinero a quien me encontrara. Y hombres como Rodrigo», escupió el nombre, «necesitan el dinero». Mateo sintió que algo oscuro y frío se instalaba en su pecho. «¿Sabes dónde está ahora, tu marido?». «No lo sé, pero vendrá. Siempre dice que vendrá, que no importa a dónde vaya. Él me encontrará». Miró a Mateo con ojos enormes, llenos de miedo y algo más, vergüenza. «Lo siento», susurró, «no debí venir aquí. Te estoy trayendo problemas». Mateo se inclinó hacia adelante, sosteniendo su mirada. «Escúchame», dijo con voz firme. «No me has traído problemas. Rodrigo y tu marido son el problema. Y mientras estés bajo mi techo, nadie te tocará, ¿entiendes?». Lucía lo miró como si no pudiera creerlo. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué harías esto?». «Porque no pude salvar a Carmen», pensó Mateo. «Porque dejé morir a mi esposa y a mi hijo sin hacer nada. Porque necesito saber que todavía puedo proteger a alguien». Pero no dijo eso. En su lugar, dijo: «Porque es lo correcto. Porque nadie merece lo que te hicieron. Y porque», vaciló, «porque aquí tienes un refugio. Por el tiempo que lo necesites». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Las parpadeó rápidamente. «Gracias», fue todo lo que pudo decir. Lobo, que había estado echado junto al fuego, se acercó a Lucía y apoyó su hocico gris en su regazo. Ella le acarició las orejas. Y el perro cerró los ojos con satisfacción. «¿Puedo ayudar con algo hoy?», preguntó Lucía. «No quiero ser una carga». Mateo consideró esto. «Tengo que revisar la cerca del este. Puedes venir si quieres, o quedarte aquí y descansar». «Iré contigo», dijo ella rápidamente. «No quiero quedarme sola». Mateo asintió. Entendía eso. Caminaron juntos por el rancho. Los pies de Lucía todavía estaban heridos, pero Mateo le había dado un par de botas viejas que habían pertenecido a Carmen. Eran demasiado grandes, pero ella las aceptó sin preguntar. El trabajo era simple: revisar los postes, tensar el alambre, reemplazar las estacas podridas. Mateo trabajaba en silencio, y Lucía le pasaba las herramientas sin que él tuviera que pedirlas. Había un ritmo entre ellos, un entendimiento tácito. Lobo los seguía, manteniéndose cerca de Lucía. Ya no gruñía. De hecho, cuando ella se sentó a descansar bajo un árbol, el perro se echó a su lado y apoyó la cabeza en su regazo. Mateo los observó desde donde estaba clavando un poste. El sol de la mañana brillaba en el cabello negro de Lucía. Ella acariciaba al perro con manos suaves, murmurándole algo que Mateo no podía escuchar. Y por un momento, solo un momento, algo se movió en el pecho de Mateo. Algo que había estado dormido durante 4 años. Lo empujó hacia abajo, rápido, antes de que pudiera tomar forma. No podía permitirse eso, no de nuevo.
Esa noche, después de cenar lentejas y pan, Lucía finalmente habló más. Estaban sentados frente al fuego. Lobo roncaba entre ellos. Las sombras bailaban en las paredes como fantasmas inquietos. Los hombres que vinieron anoche, comenzó Lucía. El que gritó se llama Rodrigo Navarro. Mateo asintió despacio. Conozco ese nombre. Su padre es el terrateniente más rico de la región. Sí, y Rodrigo buscó las palabras, es cruel. Disfruta haciendo daño, especialmente a gente como yo. ¿Gente como tú? Gitanos, pobres, los que no pueden defenderse. Mateo apretó la mandíbula. ¿Qué pasó exactamente, cuando te encontraron en el camino? Lucía cerró los ojos, como si el recuerdo le doliera físicamente. Iba caminando hacia el norte, buscando a mi hermana. Rodrigo y sus amigos me detuvieron. Al principio solo se burlaban. Decían cosas horribles. Luego me quitaron mi bolsa, mi comida, y luego decidieron que eso no era suficiente. Su voz se quebró. Rasgaron mi vestido, me arrastraron por el camino. Se rieron mientras yo lloraba. Dijeron que mi marido pagaría bien por mí, que me llevarían de vuelta con él y cobrarían la recompensa. Mateo sintió que la ira crecía en su pecho, caliente y oscura. Pero escapaste. Les pateé, mordí, arañé, y cuando tuve la oportunidad, corrí hasta que ya no pude más. Y entonces encontré el arroyo. Respiró profundo, temblando. Pensé en ahogarme, admitió. Pensé que sería más fácil que seguir corriendo. Pero entonces tú apareciste. Mateo la miró, a la luz del fuego. Podía ver las lágrimas brillando en sus mejillas. Me alegro de haber estado allí, dijo suavemente. Lucía se limpió los ojos con el dorso de la mano. Rodrigo volverá, dijo, y probablemente traiga a más hombres. Y cuando mi marido sepa dónde estoy. Entonces estaremos listos, interrumpió Mateo. Lucía lo miró con ojos incrédulos. No entiendes. Javier es peligroso, y tiene conexiones. Puede conseguir que la policía esté de su lado. Puede. No me importa, dijo Mateo con voz firme. No te entregaré, ni a Rodrigo ni a tu marido, ni a nadie. ¿Por qué? Susurró Lucía. ¿Por qué arriesgarías tanto por mí? Mateo no supo qué responder. No podía decirle la verdad. No todavía. Así que simplemente dijo. Porque todos merecen un refugio. Y este es el tuyo ahora. Por el tiempo que lo necesites. Lucía lo miró durante un largo momento. Luego, lentamente, algo en su rostro cambió. El miedo seguía allí, pero ahora había algo más, el comienzo tenue de la confianza. Gracias, susurró. No sé cómo pagarte por esto. No tienes que pagarme nada. Solo, quédate a salvo. Ella asintió. Esa noche, cuando el fuego bajó, Mateo extendió una manta sobre Lucía mientras dormía. Lobo ya estaba acurrucado a su lado, protegiéndola. Mateo se sentó junto a la mesa con el rifle en las rodillas y observó la puerta. No dormiría, no hasta estar seguro de que nadie vendría. Pero por primera vez en 4 años, mientras vigilaba a esta mujer destrozada que dormía en el suelo de su casa. Mateo sintió algo que no había sentido desde la muerte de Carmen. Propósito. Tal vez no podía salvar a su esposa. Tal vez no podía deshacer el pasado. Pero podía proteger a Lucía. Y eso, por ahora, era suficiente. Pasó 1 hora. El fuego se redujo a brasas brillantes. Mateo puso más leña y las llamas se avivaron, llenando la habitación de luz dorada y sombras danzantes. Lucía despertó brevemente. Se sentó, mirando el fuego con ojos soñolientos. ¿No duermes?, preguntó con voz ronca. Estoy bien, respondió Mateo. Vuelve a dormir. Pero Lucía no se acostó. Se quedó sentada, con las rodillas contra el pecho, mirando las llamas igual que él. No hablaban, solo el crepitar de la leña y el viento afuera rompían el silencio. Mateo la observó sin querer, la forma en que la luz jugaba en su rostro, el perfil delicado, el cabello oscuro que caía sobre sus hombros. Y por un momento, solo un momento, vio a Carmen. El mismo ángulo de la mandíbula, la misma forma en que fruncía el ceño cuando estaba pensando, la misma quietud triste. El corazón de Mateo se apretó dolorosamente. Apartó la mirada, respirando profundo. Lucía también lo había estado observando.
Cuando sus ojos se encontraron brevemente, ambos desviaron la vista rápidamente. Pero algo había pasado en ese intercambio silencioso, algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Deberías descansar, dijo Mateo, levantándose. Mañana será un día largo. Lucía asintió, se acostó de nuevo, pero antes de cerrar los ojos, dijo: Mateo. ¿Sí? Gracias. Por todo. De nada. No, de verdad, gracias por verme como una persona. No como una gitana, no como la esposa de alguien. Solo, como una persona. Mateo sintió que algo se rompía en su pecho. Siempre has sido una persona, Lucía, nunca lo dudes. Ella sonrió levemente, la primera sonrisa verdadera que él había visto en ella, y cerró los ojos. Mateo se sentó de nuevo junto a la mesa, con el rifle en las rodillas. Afuera, el viento soplaba entre los álamos. Las estrellas brillaban frías y distantes. Y dentro, en el pequeño refugio que habían construido juntos en solo un día, dos almas rotas comenzaban el lento proceso de sanar. Mateo no durmió esa noche, pero por primera vez en 4 años. No fue solo por vigilancia. Fue porque, por primera vez desde la muerte de Carmen, tenía algo, alguien, por quien valía la pena quedarse despierto. Y eso, pensó, era un comienzo. El polvo se levantaba en nubes detrás de los 3 caballos. Lucía Romero corría descalza por el camino de tierra, el vestido gitano desgarrado hasta la cintura, la respiración convertida en sollozos secos. «Corre, gitana, corre como una liebre», gritó Rodrigo Navarro desde su montura, riendo como un niño que tortura a un animal. Detrás de él, sus 2 compañeros silbaban y gritaban obscenidades. Lucía tropezó con una raíz. Cayó de rodillas. La gravilla le cortó la piel. Antes de que pudiera levantarse, Rodrigo desmontó de un salto y la agarró del cabello. ¿A dónde crees que vas? Su aliento olía a vino rancio. Tu marido ofreció buena plata por ti. 500 pesetas. ¿Lo sabías? Suéltame. Lucía hundió las uñas en la mano de Rodrigo. Él gruñó y la soltó por un segundo. Suficiente. Ella giró y le clavó el talón en la entrepierna. Rodrigo se dobló, maldiciendo. Lucía corrió. El río, si llegaba al río, podría esconderse entre las cañas. Los cascos retumbaban detrás de ella. Más cerca, más cerca. El vestido se enganchó en una rama. Se rasgó completamente. Lucía no se detuvo. Siguió corriendo en ropa interior, con el torso medio desnudo, sangre corriendo por sus piernas. Llegó a la orilla del arroyo y se lanzó al agua. El frío la golpeó como un puño. Se hundió bajo la superficie, aferrándose a las rocas del fondo. Contuvo la respiración hasta que los pulmones le ardieron. Cuando emergió, los 3 jinetes estaban en la orilla, mirándola. Rodrigo escupió sangre. «Quédatela el río, perra», dijo. «Cuando tu marido venga a buscarte, ya estarás muerta de frío». Se rieron, patearon su ropa destrozada hacia el lodo, luego montaron y se alejaron al galope. Lucía esperó hasta que el sonido de los cascos desapareció. Entonces salió del agua, temblando violentamente. Su ropa estaba hecha jirones en el barro. No quedaba nada que pudiera ponerse. Se sentó en el agua hasta las rodillas, abrazándose a sí misma, y esperó a que la muerte llegara. El sol ya estaba bajo cuando Mateo Sandoval guió su caballo de regreso al rancho. Había sido un día largo, reparar la cerca del norte, revisar el ganado, cargar agua desde el pozo profundo. Sus hombros dolían, las manos le sangraban donde las espinas del alambre le habían cortado la piel. Pero era mejor así. Cuando el cuerpo dolía, la mente no vagaba. Estaba pasando junto al arroyo cuando su caballo se detuvo en seco. Las orejas del animal se echaron hacia atrás. Mateo escuchó un gemido, bajo, apenas audible sobre el murmullo del agua. Desmontó y bajó por la orilla. El barro chupaba sus botas. Apartó las ramas de un sos y entonces la vio. Una mujer, desnuda hasta la cintura, sentada en el agua poco profunda. Su cabello negro le cubría la cara. Tenía moretones oscuros en los brazos, cortes en las piernas. Temblaba tanto que sus dientes castañeteaban. Cuando lo vio, trató de cubrirse con los brazos. Sus ojos, negros, enormes, aterrorizados, lo miraron como los de un animal atrapado. «Por favor», su voz salió quebrada.
Me robaron la ropa. Por favor, ayúdame. Mateo se quitó la chaqueta sin decir palabra. La extendió hacia ella, girando la cabeza para no mirarla. La mujer no se movió. Solo lo observó, buscando mentiras en sus gestos. No voy a hacerte daño, dijo Mateo en voz baja. Tómala. Ella alargó una mano temblorosa. Arrancó la chaqueta de sus dedos y se la puso sobre los hombros, dándole la espalda mientras se cubría. ¿Puedes caminar?, preguntó Mateo. Ella asintió, pero cuando intentó ponerse de pie, las piernas le fallaron. Mateo la sujetó del brazo. Su piel estaba helada. La ayudó a subir la orilla. Su caballo relinchó nervioso cuando la mujer se acercó. Tranquilo, murmuró Mateo. Montó primero, luego la alzó detrás de él. Ella se aferró a su espalda con las manos temblando, apretando la chaqueta contra su pecho. No hablaron durante el camino de regreso. Solo el ruido de los cascos sobre la tierra seca, el viento entre los álamos, la respiración entrecortada de la mujer. Cuando el rancho apareció en la distancia, una casa de piedra pequeña, un establo, un pozo, ella se tensó. ¿Vives solo?, preguntó con voz ronca. Sí. ¿Nadie más? Solo mi perro. Como si lo hubiera invocado. Un ladrido feroz estalló desde el porche. Un perro viejo y gris, con el hocico lleno de cicatrices, saltó de las sombras y se plantó frente a ellos, gruñendo. Lobo, basta, ordenó Mateo. El perro dejó de ladrar, pero siguió gruñendo mientras olisqueaba a la mujer con desconfianza. Mateo ayudó a la mujer a entrar. La casa era pequeña, una habitación principal con chimenea, una mesa de madera, 2 sillas, una cama estrecha en un rincón. Todo estaba limpio pero vacío, como si nadie viviera realmente allí. Encendió el fuego. Las llamas prendieron rápido, llenando la habitación de luz anaranjada. La mujer se sentó en el suelo cerca del fuego, todavía envuelta en la chaqueta de Mateo. No lo miraba, solo miraba las llamas, con la mandíbula apretada. Mateo llenó una olla con agua del pozo y la puso a hervir. Luego sacó un costurero viejo de un cajón. Encontró el vestido de la mujer donde lo había recogido del lodo cerca del arroyo. Estaba destrozado, rasgado desde el cuello hasta el dobladillo, manchado de sangre y barro. Se sentó en la mesa y comenzó a coser. Sus puntadas eran toscas, las de un hombre que remienda arneses y sacos de grano. No ropa fina, pero eran firmes. Cosió el cuello, cosió los costados, reforzó el dobladillo. La mujer lo observaba desde el suelo. No dijo nada, pero sus ojos seguían cada movimiento de la aguja. Cuando terminó, Mateo se levantó y le tendió el vestido. No es perfecto, pero servirá. Ella tomó el vestido, sus dedos rozaron los de él por un instante. Se estremeció. Mateo se volvió de espaldas para darle privacidad. Escuchó el roce de la tela, el murmullo de su respiración mientras se vestía. Ya, dijo ella en voz baja. Mateo se giró. El vestido le quedaba ajustado donde había cosido, pero la cubría. Ella se había atado el cabello con un pedazo de cuerda. Su rostro estaba pálido, ojeroso, pero sus ojos ya no tenían el pánico ciego de antes. «Puedes quedarte aquí hasta que decidas a dónde ir», dijo Mateo. La mujer no respondió, solo miraba el fuego como si buscara respuestas en las llamas. Mateo sirvió 2 tazones de sopa de lentejas. Le dio uno. Ella lo tomó y comió despacio, como si cada bocado le doliera. Lobo, que había estado acostado junto a la puerta, gruñendo cada vez que la mujer se movía, se levantó y se acercó cautelosamente. Olisqueó su mano. Ella se quedó inmóvil. El perro lamió sus dedos una vez. Luego se echó a sus pies. «No confía en nadie», dijo Mateo. «Tú eres la primera persona que no ha intentado alejarlo». La mujer acarició la cabeza del perro. «Yo tampoco confío en nadie», murmuró. Mateo despertó a medianoche con el sonido de cascos. Se levantó en silencio, tomó el rifle de la pared y se acercó a la ventana. Abrió las contraventanas apenas una rendija. 3 siluetas a caballo se movían despacio alrededor del perímetro del rancho, como lobos rodeando una presa. Uno de ellos desmontó y caminó hasta la cerca del corral. Parecía estar buscando algo, o a alguien. Mateo amartilló el rifle. El clic resonó en el silencio. La mujer se despertó de golpe, sentándose en el suelo donde se había acostado. Sus ojos encontraron los de Mateo en la oscuridad.
Son ellos, susurró. ¿Quiénes? Los que me hicieron esto. Mateo se acercó a la puerta. Se paró allí, con el rifle apoyado contra el hombro, esperando. Los jinetes permanecieron afuera durante lo que pareció una eternidad. Luego, uno de ellos gritó. Sabemos que está ahí dentro. Sandoval, no es asunto tuyo. Entrégala. Mateo no respondió, solo esperó. Pasó otro minuto, luego los cascos se alejaron al galope. Mateo no bajó el rifle hasta que el sonido desapareció completamente. Se volvió hacia la mujer. Ella estaba de pie ahora, con la espalda contra la pared, las manos apretadas en puños. ¿Volverán?, preguntó Mateo. Sí, dijo ella, siempre vuelven. El amanecer llegó gris y frío. Mateo encendió el fuego de nuevo y puso café a hervir. La mujer se despertó lentamente, sentándose con la espalda contra la pared. Lobo estaba acostado a su lado, como si la hubiera estado vigilando toda la noche. Mateo sirvió 2 tazas de café y le ofreció una. También le dio pan duro con aceite de oliva. Ella comió despacio, sin apartar los ojos de él. ¿Por qué me ayudas?, preguntó al fin. Porque no dejo a la gente a su suerte, respondió Mateo simplemente. No me conoces. Podría ser una ladrona, una mentirosa. Podría, dijo Mateo, pero no lo creo. Ella bajó la mirada a su taza. Soy gitana. La mayoría de la gente no ayuda a los gitanos. Yo no soy la mayoría de la gente. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. ¿Tienes nombre?, preguntó Mateo al fin. Ella vaciló. Lucía Romero. Mateo Sandoval. Lucía asintió, no sonrió, pero algo en sus hombros se relajó levemente. ¿Puedo ayudar con algo?, preguntó. No quiero ser una carga. Hoy tengo que revisar la cerca del este. Puedes venir si quieres, o quedarte aquí y descansar. Iré contigo, dijo ella rápidamente. No quiero quedarme sola. Mateo asintió, entendía eso. Caminaron juntos por el rancho. Los pies de Lucía todavía estaban heridos, pero no se quejó. Mateo le dio un par de botas viejas que habían pertenecido a Carmen. Eran demasiado grandes, pero ella se las puso sin decir nada. Trabajaron en silencio. Mateo reparaba los postes caídos mientras Lucía le pasaba las herramientas. No hablaban mucho, pero había una especie de ritmo entre ellos. Un entendimiento tácito. Lobo los seguía, manteniéndose cerca de Lucía. Ya no gruñía. De hecho, cuando ella se sentó a descansar bajo un árbol, el perro se echó a su lado y apoyó la cabeza en su regazo. Mateo los observó desde donde estaba clavando un poste. Algo se movió en su pecho. Algo que había estado dormido durante 4 años. Lo empujó hacia abajo, rápido, antes de que pudiera tomar forma. No podía permitirse eso, no de nuevo. Esa noche, después de cenar, Lucía finalmente habló. Estaban sentados frente al fuego. Lobo roncaba entre ellos. Las sombras bailaban en las paredes. Fueron 3 hombres, dijo Lucía en voz baja. Me detuvieron en el camino. Dijeron cosas sobre los gitanos. Sobre mí. Luego me quitaron mi bolsa, mi comida, y luego mi ropa. Mateo apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Dejó que ella hablara. El que parecía estar a cargo se llamaba Rodrigo Navarro. Mateo conocía ese nombre. Rodrigo era el hijo del terrateniente más rico de la región. Un muchacho malcriado que pasaba más tiempo en la taberna que en los campos de su padre. Lo siento, dijo Mateo. No tienes que disculparte, respondió Lucía. Tú no lo hiciste. Pero debería haberlo detenido. Debería haber hecho algo. No estabas allí. Silencio. Lucía respiró profundo. Pero hay algo más, dijo. No solo huía de ellos. Mateo esperó. Tenía un marido. Javier Morales. Me casé con él cuando tenía 16 años. Mis padres arreglaron todo. Él era mayor, más fuerte, y griega. Se detuvo, sus manos temblaban. Te lastimaba, dijo Mateo suavemente. Lucía asintió. Durante años, hasta que finalmente escapé, pero él ofreció dinero a quien me encontrara. 500 pesetas. Rodrigo lo sabía, por eso me perseguía, no solo por diversión, también por la recompensa. Mateo sintió que algo oscuro y frío se instalaba en su estómago. ¿Sabes dónde está tu marido ahora? No, pero vendrá, siempre dice que vendrá.
Mateo se levantó y caminó hasta la ventana. Miró hacia la oscuridad. Aquí estás a salvo, dijo. Te lo prometo. Lucía lo miró desde el suelo. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué arriesgarías tanto por alguien como yo? Mateo se volvió hacia ella. Porque todos merecen un refugio. Pasó una hora. El fuego bajó hasta convertirse en brasas. Mateo puso más leña. Las llamas se avivaron de nuevo, llenando la habitación de luz dorada. Lucía estaba sentada con las rodillas contra el pecho, mirando el fuego. Mateo se sentó en la silla frente a ella. No hablaban, solo el crepitar de la leña rompía el silencio. Mateo la observó sin querer. La forma en que la luz jugaba en su rostro. El perfil delicado, el cabello negro que caía sobre sus hombros. Y por un momento, solo un momento, vio a Carmen. El mismo ángulo de la mandíbula. La misma forma en que fruncía el ceño cuando estaba pensando. El corazón de Mateo se apretó dolorosamente. Apartó la mirada. Lucía también lo había estado mirando. Cuando sus ojos se encontraron, ambos desviaron la vista rápidamente. Pero algo había pasado en ese intercambio silencioso. Algo que ninguno de los dos quería nombrar todavía. Deberías dormir, dijo Mateo, levantándose. Mañana será otro día largo. Lucía asintió. Se acostó en el suelo cerca del fuego, usando su brazo como almohada. Lobo se acurrucó a su lado. Mateo extendió una manta sobre ella. Sus dedos rozaron su hombro por accidente. Lucía se estremeció, pero no se apartó. Gracias, murmuró ella. Descansa. Mateo se sentó en la mesa con el rifle en las rodillas y vigiló la noche. No durmió. El amanecer llegó con niebla espesa. Mateo se levantó de su vigilia, los músculos adoloridos por estar sentado toda la noche. Lucía ya estaba despierta, había hecho café y estaba cortando pan. No tenías que hacer eso, dijo Mateo. Quería hacerlo, respondió ella. Desayunaron juntos. La luz del amanecer se filtraba por las contraventanas, convirtiendo todo en tonos grises y dorados. Voy al pueblo hoy, dijo Mateo. Neces. El amanecer del tercer día llegó con un cielo despejado y el canto de los pájaros. Mateo se levantó antes que el sol. Como siempre, había dormido poco, quizás 2 horas. No más, pero su cuerpo estaba acostumbrado. Lucía ya estaba despierta cuando salió al porche. La encontró sentada en los escalones, acariciando al lobo, mirando el horizonte con ojos pensativos. Buenos días, dijo Mateo. Ella se volvió y le sonrió levemente. Era una sonrisa pequeña, cautelosa, pero era real. Buenos días. Voy al pueblo hoy, dijo Mateo. Necesito comprar algunas cosas. ¿Y? Preguntó Lucía. Y necesito hacer algunas preguntas. Sobre Rodrigo, sobre tu marido. Conocer al enemigo es la mitad de la batalla. Lucía se puso tensa. ¿Quieres que vaya contigo? Mateo lo consideró. Por un lado, sería más seguro dejarla en el rancho, escondida. Por otro lado, no podía dejarla sola, no con Rodrigo y sus hombres rondando. Sí, dijo finalmente, pero tendremos que ser cuidadosos. La gente hablará. La gente siempre habla, respondió Lucía amargamente, especialmente sobre gitanos. Entonces que hablen, no me importa. Lucía lo miró con algo parecido al asombro. ¿De verdad no te importa? De verdad. El pueblo de San Miguel de la Dehesa era pequeño, una plaza central con una fuente seca. Una iglesia de piedra, una taberna, una tienda general y quizás 20 casas de adobe dispersas alrededor. La mayoría de los habitantes eran campesinos y pastores que trabajaban las tierras de los terratenientes ricos. Cuando Mateo y Lucía entraron cabalgando en trueno, las conversaciones se detuvieron. Las mujeres que lavaban ropa en la fuente levantaron la vista. Los hombres en la puerta de la taberna se giraron para mirar. Mateo sintió los ojos clavados en ellos. Escuchó los susurros. Lucía se apretó más contra su espalda. Su cuerpo rígido. Ignóralos, murmuró Mateo por encima del hombro. Lo estoy haciendo. Mateo guió el caballo directamente hacia la iglesia. El padre Esteban estaría allí. Siempre estaba allí. Desmontaron frente a las puertas de madera tallada. Mateo ayudó a Lucía a bajar, consciente de todas las miradas fijas en ellos. Espera aquí, dijo, volveré en unos minutos.
Pero Lucía sacudió la cabeza. No, voy contigo. Lucía. Por favor, no quiero quedarme sola, no con toda esta gente mirándome. Mateo suspiró y asintió. Entraron juntos. La iglesia era fresca y oscura, iluminada solo por velas que parpadeaban en el altar. Olía a incienso viejo y madera húmeda. El padre Esteban estaba arrodillado frente al altar, rezando. Era un hombre mayor, de unos 55 años, con cabello gris y manos nudosas. Había sido el sacerdote de San Miguel durante 30 años. Había bautizado a Mateo, había casado a Mateo y Carmen, había enterrado a Carmen y al bebé. Era la única persona en el pueblo en quien Mateo confiaba completamente. El sacerdote se levantó cuando escuchó pasos. Se volvió y su rostro arrugado se iluminó con una sonrisa. Mateo, dijo cálidamente, qué sorpresa verte aquí, ¿no vienes a la iglesia desde...? Se detuvo, los ojos cayendo sobre Lucía. La sonrisa vaciló levemente. Padre Esteban, dijo Mateo, esta es Lucía Romero, está quedándose en mi rancho por un tiempo. El sacerdote miró a Lucía con ojos amables pero inquisitivos. Es un placer conocerte, hija. Lucía asintió con cautela. Lo mismo digo, padre. Hubo un momento de silencio incómodo. Luego el padre Esteban dijo: Mateo, ¿podría hablar contigo en privado? Mateo miró a Lucía. Ella asintió. Estaré aquí, dijo, sentándose en uno de los bancos. El sacerdote llevó a Mateo a la sacristía, una habitación pequeña llena de vestiduras religiosas y libros viejos. Dicen que tienes una gitana viviendo contigo, dijo el padre Esteban sin rodeos. Las noticias viajan rápido. En un pueblo pequeño, todo viaja rápido. El sacerdote se sentó en una silla desvencijada. Mateo, no te juzgo, pero debes saber que la gente está hablando. Que hablen. ¿Le has contado sobre Carmen? Mateo se tensó. No, y no planeo hacerlo. El padre Esteban suspiró. Mateo, hijo mío, si quieres empezar de nuevo, necesitas honestidad. Los secretos siempre salen a la luz. Siempre. Ella no necesita saber eso, dijo Mateo firmemente. No necesita saber que mi esposa se quitó la vida porque yo no pude salvarla. No fue tu culpa. Entonces, ¿de quién fue? La voz de Mateo salió más áspera de lo que pretendía. Yo estaba allí, vivía con ella, y no vi las señales. No hice nada. El padre Esteban se levantó y puso una mano en el hombro de Mateo. Carmen estaba enferma, en su mente, en su alma. Tú hiciste todo lo que pudiste. Pero algunas batallas no se pueden ganar. Hijo, algunas personas simplemente no pueden ser salvadas. Mateo cerró los ojos, sintiendo el peso familiar de la culpa asentarse sobre sus hombros. Entonces déjame salvar a esta, dijo en voz baja. Déjame salvar a Lucía. Tal vez eso me ayude a perdonarme. El sacerdote asintió despacio. Está bien, pero prométeme una cosa, si esto se vuelve serio, si empiezas a sentir algo por ella, dile la verdad, ella merece saberlo, y tú mereces la paz que viene de la honestidad. Mateo asintió, aunque no estaba seguro de poder cumplir esa promesa. Cuando Mateo y Lucía salieron de la iglesia, el sol ya estaba alto. El calor del mediodía prensaba la plaza como una manta pesada. Necesito comprar algunas cosas en el mercado, dijo Mateo. Tela, zapatos, comida. Lucía asintió. Caminaron juntos por la calle estrecha hacia la tienda general. Fue entonces cuando la vieron. Doña Teresa Mendoza era una mujer de 60 años con un rostro como cuero curtido y ojos que no perdonaban nada. Era la viuda del antiguo alcalde y se consideraba a sí misma la guardiana moral del pueblo. Estaba parada frente a la tienda, hablando con dos mujeres más jóvenes. Cuando vio a Mateo y Lucía acercarse, su conversación se detuvo abruptamente. Vaya, dijo doña Teresa en voz alta, lo suficientemente fuerte para que todos en la plaza escucharan. Mateo Sandoval, ¿cuánto tiempo sin verte por aquí? Mateo inclinó la cabeza cortésmente. Doña Teresa. Los ojos de la anciana se deslizaron hacia Lucía, recorriéndola de arriba abajo con desdén apenas disimulado. ¿Y esta debe ser tú, invitada? La palabra sonó como un insulto. Esta es Lucía Romero, dijo Mateo con voz firme. Está quedándose en mi rancho. Una gitana en tu casa. Doña Teresa chasqueó la lengua.
¡Qué vergüenza! Mateo, ¿qué diría Carmen si estuviera viva? Mateo sintió que la ira subía por su garganta, caliente y oscura, pero antes de que pudiera responder, Lucía habló. Carmen estaría orgullosa, dijo en voz tranquila pero clara, de que su esposo sea un hombre con honor. Un hombre que ayuda a los necesitados en lugar de juzgarlos. Las cejas de doña Teresa se levantaron hasta casi tocar su pañuelo. ¿Cómo te atreves? Con todo respeto, señora, continuó Lucía, no me conoce, no sabe por qué estoy aquí. Y sin embargo ya me ha juzgado. Eso dice más sobre usted que sobre mí. El silencio cayó sobre la plaza como una piedra en un estanque. Doña Teresa abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Las mujeres a su lado la miraban con ojos muy abiertos. Mateo tuvo que esforzarse para no sonreír. Si nos disculpa, dijo, tomando el brazo de Lucía, tenemos cosas que comprar. Entraron a la tienda, dejando a doña Teresa sola en la calle, todavía boquiabierta. Una vez dentro, Mateo finalmente dejó escapar una pequeña risa. Nadie le ha hablado así a doña Teresa en 20 años. Lucía se encogió de hombros, aunque sus manos temblaban ligeramente. Estoy cansada de que la gente me mire como si fuera basura. Mateo le puso una mano en el hombro. No eres basura, nunca lo has sido. Ella lo miró con ojos brillantes. Gracias por defenderme. Siempre. Compraron tela, hilo, zapatos nuevos para Lucía, café, azúcar, clavos. El tendero, un hombre silencioso llamado Eugenio, no hizo preguntas. Solo embalaba las cosas y anotaba los precios en su libro de cuentas. Cuando salieron, doña Teresa ya no estaba, pero Mateo podía sentir los ojos de todo el pueblo siguiéndolos mientras cargaban las compras en Trueno. ¿Estás bien?, preguntó Mateo en voz baja. Sí, respondió Lucía, solo quiero irme a casa. Mateo notó que había dicho, casa. No, tu casa, o, el rancho. Solo, casa. Algo se movió en su pecho al escuchar eso. Antes de salir del pueblo, Mateo decidió hacer una última parada. Dejó a Lucía esperando fuera con Trueno y entró solo a la taberna. El interior era oscuro y olía a vino agrio y sudor. Había quizás 5 hombres dentro, todos sentados en mesas de madera manchadas, bebiendo de jarras de barro. Rodrigo Navarro estaba en la mesa del fondo con sus 2 amigos. Lo reconoció inmediatamente por las descripciones de Lucía, uno alto y desgarbado con una cicatriz en la mejilla. El otro bajo y gordo con ojos pequeños y crueles. Cuando vieron a Mateo, las conversaciones cesaron. Rodrigo se recostó en su silla, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. Miren quién apareció, el salvador de gitanas. Los otros hombres se rieron. Mateo caminó lentamente hasta la barra. Pidió un vaso de agua. El tabernero, un hombre nervioso llamado Paco, se lo sirvió con manos temblorosas. ¿Dónde la escondes, Sandoval?, preguntó Rodrigo desde su mesa. Todos sabemos que la tienes. Mateo bebió su agua sin mirar atrás. No sé de qué hablas. Ah, ¿no? Rodrigo se levantó, arrastrando la silla por el suelo. La gitana, la que se fugó de su marido. Su esposo ofreció buena plata por ella. 500 pesetas. Eso no es asunto mío. Se convierte en tu asunto cuando la escondes en tu propiedad. Rodrigo se acercó, sus botas golpeando fuerte contra las tablas del piso. Entrégala y no habrá problemas. Mateo finalmente se volvió para mirarlo. Rodrigo era más joven, tal vez de 25 años, pero había viveza cruel en sus ojos. El tipo de viveza que viene de nunca haber sido verdaderamente golpeado por la vida. No, dijo Mateo simplemente. La sonrisa de Rodrigo vaciló. ¿Disculpa? Dije que no, no voy a entregarla, no a ti, no a su marido, a nadie. Rodrigo se rió, pero sonaba forzado. ¿Sabes quién es mi padre? ¿Sabes lo que puede hacerle a un tipo como tú? Mateo se acercó un paso. Era más alto que Rodrigo, más ancho, y había visto cosas en la guerra que este muchacho rico no podía imaginar. Tu padre no me asusta, dijo en voz baja y peligrosa. Y tú tampoco, si pones un pie en mi tierra de nuevo. No será una advertencia lo que te dé, ¿entiendes? Por un momento, miedo real parpadeó en los ojos de Rodrigo. Luego lo cubrió con bravuconería. Ya veremos, viejo, ya veremos. Mateo puso una moneda en la barra.
Salió de la taberna y no miró atrás. Lucía lo estaba esperando afuera, con los ojos ansiosos. ¿Qué pasó? Nada importante, mintió Mateo. Vámonos a casa. Pero mientras cabalgaban de regreso al rancho, Mateo sabía que esto no había terminado. Rodrigo volvería, y cuando lo hiciera, Mateo estaría listo. De regreso en el rancho, Mateo decidió que era hora de que Lucía aprendiera a protegerse. Sacó el rifle del armario y una caja de balas. Lucía lo miró con ojos cautelosos. ¿Vas a enseñarme a disparar? Sí, si Rodrigo vuelve y yo no estoy aquí. Necesitas poder defenderte. Lucía asintió lentamente. Fueron al campo detrás del rancho. Mateo colocó algunas latas viejas sobre una cerca a unos 20 metros de distancia. Primero, dijo, levantando el rifle, la postura, pies separados al ancho de los hombros, rodillas ligeramente flexionadas, el peso equilibrado. Demostró, luego le pasó el rifle a Lucía. Era pesado, ella casi lo dejó caer. Mateo se acercó y la ayudó a sostenerlo correctamente, sus manos guiando las de ella. Aquí, dijo, ajustando su agarre, así, firme pero no tensa. Lucía podía sentir el calor de su cuerpo detrás de ella, su aliento en su cabello. Su corazón latía más rápido. Ahora mira por la mira, continuó Mateo, su voz baja junto a su oído. Ve la lata, alinea la mira con el objetivo. Respira profundo, suelta la mitad del aire, y aprieta el gatillo suavemente. Lucía hizo lo que le dijo. Apuntó, respiró, disparó. El retroceso la empujó hacia atrás, directo contra el pecho de Mateo. Él la estabilizó con sus manos en sus hombros. La bala había volado muy por encima de las latas. No importa, dijo Mateo. Inténtalo de nuevo. Lo intentó 10 veces más. Falló todas. Estaba frustrada, temblando de agotamiento. No puedo hacerlo, dijo, bajando el rifle. Sí puedes, solo necesitas práctica. ¿Y si no tengo tiempo para practicar? ¿Y si vienen mañana? Mateo le puso las manos en los hombros, obligándola a mirarlo. Escúchame, no necesitas ser perfecta, solo necesitas ser lo suficientemente buena para asustarlos. Eso es todo. Lucía respiró profundo. Una vez más, dijo. Esta vez, Mateo se paró detrás de ella de nuevo. Puso sus manos sobre las de ella en el rifle. Juntos, dijo, respira conmigo. Respiraron al mismo tiempo, dentro, fuera. Ahora, susurró. Apretaron el gatillo juntos. La bala golpeó la lata del medio, enviándola volando por el aire. Lucía soltó un grito de alegría. Se volvió hacia Mateo, sonriendo ampliamente. Lo hice. Lo hiciste. Se miraron por un largo momento. Las manos de Mateo todavía estaban en los hombros de Lucía. Sus rostros estaban cerca, demasiado cerca. Mateo se apartó rápidamente. Deberías practicar sola ahora. Yo tengo trabajo que hacer. Se alejó antes de que pudiera hacer algo estúpido. Lucía lo observó irse, su corazón todavía latiendo rápido. Y no era solo por la emoción de acertar al objetivo. Esa noche, después de la cena, Lucía estaba sentada cerca del fuego, mirando un periódico viejo que Mateo había traído del pueblo. Miraba las palabras con el ceño fruncido, como si pudiera obligarlas a tener sentido solo con la fuerza de voluntad. Mateo la observaba desde la mesa donde estaba tallando un mango nuevo para un hacha. ¿Sabes leer?, preguntó finalmente. Lucía levantó la vista, avergonzada. Un poco. Mi hermana me enseñó algunas letras cuando éramos niñas. Pero no mucho. Mateo dejó su trabajo y se acercó. ¿Quieres aprender? Los ojos de Lucía se iluminaron. ¿De verdad? De verdad. Se sentó a su lado en el suelo. Tomó el periódico y señaló las letras. Empecemos con tu nombre. L-U-C-I-A. Lucía siguió su dedo, repitiendo las letras. L-U-C-I-A. Bien, ahora escríbelo. Le dio un pedazo de carbón del fuego y un trozo de madera plana. Lucía escribió torpemente, su mano temblando. Las letras salieron torcidas e irregulares. Pero estaban allí, su nombre, escrito por su propia mano. Es hermoso, dijo Mateo suavemente. Es horrible, se rió Lucía, pero es mío. Practicaron durante 1 hora. Mateo le enseñó más letras, más palabras,
Lucía absorbía cada una como una planta sedienta absorbe el agua. En un momento, mientras Mateo sostenía su mano para guiar su escritura, sus dedos se tocaron, ambos se quedaron inmóviles. Lucía miró hacia arriba. Mateo estaba tan cerca que podía contar las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos. Podía ver las motas doradas en sus ojos marrones. Mateo, susurró. Él se apartó rápidamente, tosiendo. Es tarde, deberías dormir. Yo. Buenas noches, Lucía. Se levantó y salió al porche, dejándola sola junto al fuego. Lucía se quedó mirando la puerta, su corazón latiendo dolorosamente en su pecho. Afuera, Mateo apoyó la frente contra la pared de madera y cerró los ojos. Esto era peligroso, estaba empezando a sentir cosas que no debería sentir, cosas que no podía permitirse sentir. Pero Dios, era difícil resistirse. 2 días después, el padre Esteban vino al rancho. Era inusual, el sacerdote rara vez salía del pueblo excepto para administrar los últimos sacramentos a los moribundos. Mateo estaba reparando el techo del establo cuando vio la carreta del padre acercarse por el camino. Padre, dijo, bajando de la escalera, ¿qué lo trae por aquí? El sacerdote descendió lentamente de su carreta, sus rodillas crujiendo. Necesitamos hablar, Mateo, en privado. Mateo miró hacia la casa. Lucía estaba adentro, cosiendo ropa. Caminemos. Fueron hacia el campo, lejos de la casa. Lobo los siguió a distancia. He oído cosas, comenzó el padre Esteban, sobre el marido de Lucía. Mateo se tensó. ¿Qué has oído? Que viene hacia aquí, Javier Morales. Pregunta por su esposa en cada pueblo. Ofrece dinero, y no viene solo, trae a 2 hombres con él. El estómago de Mateo se hundió. ¿Cuándo? Pronto, quizás una semana, tal vez menos. Mateo maldijo en voz baja. ¿El sheriff lo sabe? El padre Esteban asintió con gravedad. El sheriff está del lado de Javier. Dice que una esposa debe estar con su marido. Es la ley. Es una ley injusta. Estoy de acuerdo, pero sigue siendo la ley. El sacerdote puso una mano en el brazo de Mateo. Tienes que decidir, hijo, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar por ella? Mateo miró hacia el rancho. Podía ver la silueta de Lucía moviéndose detrás de la ventana. Hasta donde sea necesario, dijo con voz firme. El padre Esteban asintió lentamente. Entonces quizás hay otra manera. ¿Qué quieres decir? Hay un camino legal, difícil, pero posible, si puedes probar que Javier la maltrataba. Un juez podría anular el matrimonio. No un divorcio, eso es casi imposible, pero una anulación. Bajo la ley, sería como si el matrimonio nunca hubiera existido. ¿Y cómo pruebo eso? Necesitarías testigos, gente que viera las heridas, gente dispuesta a testificar. Mateo se frotó la cara. La mayoría de la gente no testificará a favor de una gitana. Lo sé, pero tal vez, el sacerdote vaciló, tal vez si te casaras con ella primero. La gente la vería de manera diferente, como tu esposa, no como una gitana fugitiva. Mateo lo miró con incredulidad. ¿Estás sugiriendo que me case con una mujer que ya está casada? Estoy sugiriendo que la protejas de la única manera que puede funcionar en este mundo. El padre Esteban suspiró. Mira, sé que es complicado, sé que todavía amas a Carmen, pero ella se ha ido. Mateo, y Lucía está aquí, y necesita tu ayuda. Mateo guardó silencio por un largo momento. Déjame pensarlo, dijo finalmente. No tardes demasiado, el tiempo se acaba. Esa tarde, mientras Mateo estaba afuera alimentando a los animales, Lucía limpiaba la casa. Barrió el piso, sacudió las mantas, organizó los estantes. Fue entonces cuando lo encontró. En el fondo de un cajón viejo, debajo de pilas de ropa que obviamente no se habían tocado en años. Había un sobre amarillento. Lucía vaciló, no debería mirarlo, era privado. Pero había algo en la manera en que estaba escondido, tan cuidadosamente, tan profundamente, que despertó su curiosidad. Lo sacó, el papel era delgado, casi transparente, con cuidado, lo abrió. La letra era femenina, elegante. Asterisco, Mateo, mi amor, asterisco. Asterisco cuando leas esto, ya me habré ido, por favor, no me busques, no me llores por mucho tiempo,
Asterisco. Asterisco, el dolor es demasiado. El bebé se fue y algo en mí se rompió cuando lo perdí. He tratado de ser fuerte. He tratado de seguir adelante. Pero no puedo. Simplemente no puedo. Asterisco. Asterisco, no es tu culpa. Nunca lo fue. Fuiste el mejor esposo que una mujer podría pedir. Pero algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Asterisco. Asterisco, te amo. Siempre te amaré. Asterisco. Asterisco, perdóname. Asterisco. Asterisco, Carmen. Asterisco. Lucía dejó caer la carta, sus manos temblando violentamente. Carmen, la esposa de Mateo, no había muerto de enfermedad. Se había quitado la vida. Y Mateo lo había estado cargando solo todo este tiempo. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Lucía, no por ella misma, sino por él, por el hombre que la había salvado, que la había protegido, que llevaba su propio dolor en silencio. Cuidadosamente, volvió a doblar la carta y la puso exactamente donde la había encontrado. No le diría que la había leído, no todavía. Pero ahora entendía por qué vivía solo, por qué mantenía distancia, por qué a veces la miraba como si viera un fantasma. Y entendía por qué la había salvado. No era solo bondad, era redención. Lucía se secó los ojos y continuó limpiando, pero ahora con el corazón lleno de una ternura dolorosa hacia el hombre que le había dado refugio. Esa noche, el ambiente era extraño. Mateo estaba más callado de lo normal. Lucía también, ambos perdidos en sus propios pensamientos. Después de cenar, Mateo se sentó junto al fuego, mirando las llamas. Sin darse cuenta, comenzó a tararear una melodía. Era vieja, triste, una canción que Carmen solía cantar. Lucía levantó la vista desde donde estaba doblando ropa. Conocía esa canción, la había escuchado en ferias gitanas cuando era niña. Se levantó lentamente y caminó hacia Mateo. Extendió su mano. «Baila conmigo». Mateo la miró, sorprendido. «¿Qué? Baila conmigo, por favor». «Lucía, yo no. Por favor». Algo en su voz lo hizo ceder. Se levantó y tomó su mano. No había música, solo el viento afuera y el crepitar del fuego. Pero no importaba. Se movieron lentamente, torpemente al principio. Mateo no había bailado desde su boda con Carmen. Lucía nunca había bailado con un hombre que no fuera su hermano o su esposo abusivo. Pero gradualmente encontraron un ritmo. Sus cuerpos se movían juntos, balanceándose suavemente. Mateo la sostenía con cuidado, como si fuera algo frágil. Lucía apoyó la cabeza contra su pecho. Podía escuchar su corazón latiendo, fuerte y constante. «Gracias», susurró ella. «¿Por qué?» «Por verme, por salvarme, por ser quien eres». Mateo cerró los ojos, inhalando el olor de su cabello, jabón, humo de leña, algo dulce que era solo ella. «No soy un buen hombre, Lucía», dijo en voz baja. «He hecho cosas, no he hecho cosas que debí hacer. Eres el mejor hombre que he conocido». Siguieron bailando en silencio. El fuego proyectaba sus sombras largas sobre las paredes. Lobo los observaba desde su rincón, la cabeza apoyada en las patas. Cuando la canción en la mente de Mateo terminó, se detuvieron, pero no se soltaron. Se miraron a los ojos. Los de Mateo eran oscuros, llenos de preguntas no formuladas. Los de Lucía brillaban con lágrimas sin derramar. Lentamente, muy lentamente, Mateo bajó la cabeza. Sus labios se rozaron, un beso suave, tentativo, lleno de miedo y anhelo. Lucía se derritió contra él. Sus manos se aferraron a su camisa. El beso se profundizó. Por un momento, todo lo demás desapareció. Rodrigo, Javier, el pasado, el miedo, solo existían ellos dos, juntos en la luz del fuego. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban agitadamente. «Yo», comenzó Mateo. «No digas nada», susurró Lucía. «Solo, quédate conmigo esta noche. Solo quédate». No era una invitación sexual. Era una súplica por compañía, por no estar solos. Mateo asintió. Esa noche, por primera vez, se acostaron juntos en la cama estrecha. No se tocaron más allá de las manos entrelazadas. Pero fue suficiente. Lucía se durmió con la cabeza en el hombro de Mateo. Y Mateo, por primera vez en 4 años, durmió toda la noche sin pesadillas. 3 días después, Rodrigo volvió.
Esta vez no vino solo en la oscuridad. Vino al anochecer, con antorchas encendidas, con sus 2 amigos a su lado. Mateo los vio venir desde la ventana. Lucía, dijo con voz calmada pero urgente. Toma el rifle, ve a la habitación del fondo. No salgas hasta que te lo diga. Lucía obedeció sin discutir. Había aprendido a confiar en sus instintos. Mateo cargó su rifle, verificó su pistola, y salió al porche. Rodrigo detuvo su caballo a unos 10 metros de distancia. Las antorchas hacían que su rostro pareciera demoníaco. Última oportunidad, Sandoval, gritó, entrega a la gitana y nos vamos en paz. Vete ahora y no te dispararé, respondió Mateo con voz firme. Rodrigo se rió. ¿Crees que puedes contra 3? Si es necesario. El hombre alto con la cicatriz se movió hacia un lado, tratando de flanquear. Mateo movió el rifle hacia él. No lo hagas. El hombre se detuvo. Rodrigo escupió en el suelo. Eres un tonto, viejo, su marido viene en camino. Javier Morales. Y cuando llegue, no habrá nada que puedas hacer. La ley está de su lado. Entonces que venga, hablaré con él. ¿Hablar? Rodrigo se rió. No viene a hablar, viene a llevársela. ¿Y si te interpones en su camino? Te matará. Es un hombre violento cuando se lo provoca. Desde dentro de la casa, Lucía escuchaba todo. Sus manos apretaban el rifle, el corazón latiendo salvajemente. Javier venía. Su peor pesadilla se estaba haciendo realidad. No me importa, dijo Mateo. No se la llevaré. Entonces morirás por nada. Rodrigo hizo una señal a sus hombres. Comenzaron a rodear la casa. Mateo disparó al aire. El sonido hizo eco en el valle. El próximo tiro no será una advertencia. Los hombres se detuvieron. Por un largo momento, nadie se movió. Era un punto muerto. Finalmente, Rodrigo tiró de las riendas de su caballo. Está bien, nos vamos. Pero volveremos, con Javier, y entonces veremos qué tan valiente eres. Cabalgaron hacia la oscuridad. Mateo esperó hasta que las antorchas desaparecieron antes de bajar el rifle. Lucía salió corriendo de la casa y se lanzó a sus brazos. Está viniendo, sollozó. Javier está viniendo. Lo sé. ¿Qué vamos a hacer? Mateo la sostuvo con fuerza. Vamos a luchar, juntos. Esa noche, después de que Mateo finalmente se durmiera con el rifle todavía en sus rodillas, Lucía salió silenciosamente de la casa. La luna estaba llena, bañando los campos en luz plateada. El aire era fresco, con olor a tierra y hierba húmeda. Caminó hasta el pequeño huerto que Mateo había comenzado a enseñarle a cuidar. Se arrodilló entre las plantas jóvenes de tomate y cerró los ojos. Durante años había huido, de Javier, de su pasado, de sí misma. Cada vez que Javier la golpeaba, se prometía que se iría, pero el miedo la paralizaba. ¿A dónde podría ir? ¿Quién querría a una gitana golpeada? ¿Sin dinero? ¿Sin familia? Entonces finalmente lo hizo. Escapó en medio de la noche con solo la ropa que llevaba puesta y una bolsa con algo de pan. Y durante 3 meses corrió. De pueblo en pueblo, de bosque en bosque, siempre mirando por encima del hombro, siempre esperando que Javier apareciera. Pero ahora tenía esto, este lugar, este hombre, esta pequeña oportunidad de algo parecido a la paz. Y Javier quería quitárselo. Lucía abrió los ojos y miró hacia la casa donde Mateo dormía. Ya no, susurró al viento, ya no correré más. Si Javier viene, lo enfrentaré. Si Rodrigo viene, lo enfrentaré. No volveré a ser esa mujer asustada. Se puso de pie, sacudió la tierra de sus manos y regresó a la casa. Mateo seguía dormido en la silla, la cabeza inclinada hacia un lado. Lucía le quitó suavemente el rifle de las manos y lo apoyó contra la pared. Luego extendió una manta sobre él. Gracias, susurró, besándole la frente, por enseñarme a ser valiente de nuevo. Se acostó en la cama y, por primera vez en mucho tiempo, durmió sin miedo. Javier Morales llegó 3 días después. No vino gritando ni amenazando como Rodrigo. Vino solo, a media mañana, cuando el sol estaba alto y el calor presionaba sobre la tierra como una mano pesada. Mateo estaba en el establo cuando Lobo comenzó a ladrar. Salió y vio a un hombre desmontando de un caballo cansado. Era de mediana edad, tal vez 32 o 33. Con cabello negro peinado hacia atrás y una barba cuidada.
Vestía como un hombre de ciudad, pantalones limpios, camisa blanca, chaleco, pero había algo en sus ojos, fríos, calculadores, que puso a Mateo en alerta inmediata. ¿Mateo Sandoval?, preguntó el hombre. Sí. Soy Javier Morales. Creo que tiene a mi esposa. Mateo no respondió de inmediato. Estudió al hombre. No parecía violento. De hecho, parecía cansado, derrotado, casi. Si está hablando de Lucía. Ella está bajo mi protección. Javier asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Entiendo. ¿Puedo hablar con ella? Mateo vaciló. Parte de él quería decir que no. Mandar a este hombre lejos. Pero otra parte, la parte que todavía creía en dar a la gente la oportunidad de explicarse, asintió. Espere aquí. Entró a la casa. Lucía estaba haciendo pan, sus manos cubiertas de harina. Cuando vio su expresión, se quedó inmóvil. ¿Qué pasa? Javier está aquí, quiere hablar contigo. El color se drenó del rostro de Lucía. No puedo. No tienes que hacerlo si no quieres. Puedo enviarlo lejos. Lucía respiró profundo, temblando. No, tengo que enfrentarlo. Tengo que cerrar esta puerta. ¿Estás segura? No, pero lo haré de todos modos. Salieron juntos. Javier estaba donde Mateo lo había dejado, de pie junto a su caballo, mirando el rancho con expresión pensativa. Cuando vio a Lucía, su rostro cambió, no con ira, como ella había esperado, sino con algo más complicado. ¿Dolor? ¿Arrepentimiento? Lucía, dijo con voz baja. Javier. Silencio incómodo. ¿Te ves bien?, dijo Javier finalmente. Mejor de lo que te veías cuando estabas conmigo. Lucía apretó los puños. ¿Qué quieres? Quiero que vuelvas a casa. No. Por favor, escúchame, mi familia, me están presionando, dicen que si no te traigo de vuelta, perderé mi herencia, me desheredarán. Se frotó la cara. Lo sé que no te importa mi dinero. Pero sin ese dinero, no soy nada, no tengo oficio, no tengo habilidades, solo tengo el nombre de mi familia. Eso no es mi problema, dijo Lucía con voz firme. Lo sé, tienes razón. Javier bajó la mirada, pero quiero que sepas. Lamento lo que hice, lamento haberte golpeado, lamento haberte hecho sentir menos que humana. Estaba bebiendo demasiado, estaba enojado con el mundo y lo descargué contigo. Y eso fue injusto. Lucía se quedó sin palabras. En todos los años que había estado casada con él, Javier nunca había admitido estar equivocado. Nunca. ¿Crees que una disculpa es suficiente?, preguntó finalmente, la voz quebrada. No lo es. Nada será suficiente. Pero, vaciló, pero puedo cambiar. Puedo dejar de beber. Puedo ir a confesión. Puedo. No, interrumpió Lucía. No puedes cambiar lo que hiciste. No puedes deshacer los años de dolor. Lo sé. Y no volveré contigo. Nunca. Javier la miró con ojos cansados. Entonces supongo que perdí todo. Mi esposa, mi herencia, mi dignidad. Sobrevivirás, dijo Lucía sin simpatía. Javier asintió despacio, luego miró a Mateo. ¿La amas? La pregunta tomó a Mateo desprevenido. Eso no es asunto suyo. Cuídala mejor de lo que yo lo hice, dijo Javier. Porque si le haces daño, bueno, entonces no eres mejor que yo. Montó su caballo. Antes de irse, miró a Lucía una última vez. Adiós, Lucía, lamento todo. Cabalgó hacia el horizonte sin mirar atrás. Lucía observó hasta que fue solo un punto en la distancia. Luego sus piernas cedieron. Mateo la atrapó antes de que cayera. Se fue, sollozó. Realmente se fue. Sí, se fue. Ella lloró contra su pecho. No lágrimas de tristeza, sino de alivio, de liberación. El capítulo estaba cerrado. Mateo la sostuvo, acariciando su cabello, mientras el sol continuaba subiendo en el cielo sin nubes. Esa noche, después de que Lucía se hubiera calmado, se sentaron juntos en el porche. Las estrellas eran brillantes, innumerables. Lobo dormía a sus pies. ¿Crees que volverá?, preguntó Lucía en voz baja. No, respondió Mateo. Vi su cara. Está cansado, derrotado. No volverá. Pero Rodrigo es diferente. Él todavía quiere el dinero.
Pero sin Javier pagando, no hay recompensa. Eventualmente se rendirá también. Lucía esperaba que tuviera razón. Giró la cabeza para mirarlo. A la luz de las estrellas. Podía ver cada línea en su rostro. Cada cicatriz pequeña. Cada marca del tiempo. Mateo, dijo suavemente. ¿Sí? Encontré la carta. Él se tensó. ¿Qué carta? La carta de Carmen, en el cajón. Lo siento, no debí mirar, pero... Mateo cerró los ojos. Ya veo. No tienes que hablar de ello si no quieres. No, deberías saber. Respiró profundo. Carmen se quitó la vida. 4 años atrás, después de que perdimos al bebé. Tenía depresión. Yo no lo vi, o tal vez no quise verlo. Y una noche. Su voz se quebró. Lucía tomó su mano. No fue tu culpa. Debí salvarla. No puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. Mateo la miró con ojos húmedos. Por eso te salvé a ti. Porque no pude salvarla a ella. Porque necesitaba saber que todavía podía proteger a alguien. Lucía sintió que su corazón se rompía por él. No soy una forma de redención. Mateo, soy una persona. Lo sé, y eso hace que esto sea aún más difícil. ¿Qué es difícil? Esto, hizo un gesto entre ellos. Empezar a sentir cosas por ti, cosas que no debería sentir tan pronto, cosas que me asustan. Lucía se acercó más. ¿Te asusto? Me aterras, admitió él, porque no quiero fallarte como le fallé a Carmen. No lo harás. ¿Cómo lo sabes? Porque yo no soy Carmen, y tú no eres el mismo hombre que eras hace 4 años. Puso una mano en su mejilla. Somos diferentes personas, Mateo, personas rotas que están aprendiendo a sanar juntas. Mateo cerró los ojos, apoyándose en su toque. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque cuando me miras, no veo lástima, veo respeto, veo algo real. Abrió los ojos y la miró. Sus rostros estaban tan cerca que podía sentir su aliento. Lucía, susurró. Bésame, susurró ella. No porque me salvas, no porque te sientes culpable. Bésame porque me quieres, solo por eso. Y así lo hizo. Esta vez el beso no fue tentativo. Fue profundo, desesperado, lleno de todo lo que no podían decir con palabras. Lucía se aferró a él como si fuera su ancla en una tormenta. Mateo la sostuvo como si fuera algo precioso que no quería romper. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Te quiero aquí conmigo, dijo Mateo. No por un tiempo, para siempre. Yo también quiero estar aquí, respondió Lucía. Contigo, para siempre. Se besaron de nuevo bajo las estrellas, mientras Lobo dormía a sus pies y el viento susurraba a través de los campos. Y por primera vez en 4 años, Mateo sintió que tal vez, solo tal vez, merecía ser feliz de nuevo. La decisión vino 2 días después del beso. Mateo despertó temprano, con la mente clara por primera vez en años. Sabía lo que tenía que hacer. Después del desayuno, se volvió hacia Lucía. Debemos ir al juez, dijo. Pedir una anulación formal de tu matrimonio. Lucía lo miró con escepticismo. Soy gitana, Mateo, el juez no me escuchará. Entonces lo haré escuchar. Cabalgaron juntos a la ciudad más grande, Cáceres, a 2 horas de distancia. Era una ciudad de piedra antigua, con murallas que databan de la época romana. El edificio del juzgado era un edificio imponente en la plaza principal, con columnas y una bandera española ondeando en la brisa. Entraron juntos. Los pasillos olían a papel viejo y cera de velas. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol. El secretario del juez, un hombre delgado con gafas, los miró con desdén apenas disimulado cuando pidieron una audiencia. El juez Ramírez está muy ocupado, dijo con voz nasal. Es urgente, insistió Mateo. Todo es urgente para la gente como ustedes. Mateo puso una moneda de plata en el escritorio. El secretario la miró, luego asintió. 15 minutos. El juez Ramírez era un hombre de 60 años con cabello blanco y un bigote voluminoso. Vestía una toga negra y se sentaba detrás de un escritorio enorme tallado en roble oscuro. Los miró con ojos fríos mientras Mateo explicaba la situación, el matrimonio forzado. Los años de abuso, la huida de Lucía. Cuando terminó, el juez se recostó en su silla.
Entiendo su situación, dijo con voz monótona. Pero la ley es clara. Un matrimonio es sagrado. No puede ser disuelto simplemente porque la esposa dice que no es feliz. Ella fue golpeada, dijo Mateo con voz tensa. Tiene cicatrices. Puedo. Las cicatrices no son prueba, interrumpió el juez. Podría haberse caído. Podría haberse lastimado de muchas maneras. Lucía habló por primera vez. Su voz baja pero firme. ¿Quiere ver las cicatrices, señor juez? Puedo mostrárselas. Están en lugares donde uno no cae accidentalmente. El juez la miró con algo parecido al disgusto. Eso no será necesario, señorita. Señora, corrigió ella. Soy señora Morales, aunque desearía no serlo. Exactamente, es la señora Morales. Su lugar es con su esposo. El juez sacó un documento de un cajón. De hecho, tengo aquí una orden de su marido. Javier Morales solicita que las autoridades la devuelvan a él. Legalmente, puedo hacerlo cumplir. Mateo se puso de pie bruscamente. No lo hará. ¿Me está amenazando, señor Sandoval? Estoy declarando un hecho. Lucía está bajo mi protección. Si intenta llevársela por la fuerza, tendrá que pasar sobre mi cadáver. El juez suspiró. Entiendo su deseo de ayudar, pero esto no es asunto suyo. La señora Morales no tiene derechos como ciudadana española. Es gitana. Su matrimonio gitano no es reconocido por la Iglesia ni por el Estado. Por lo tanto, técnicamente, ella no es nadie a los ojos de la ley. Las palabras colgaron en el aire como un veneno. Lucía sintió que algo se rompía dentro de ella. Nadie, a los ojos de la ley, era nadie. Mateo tomó su mano. Entonces nosotros mismos haremos la ley, dijo. Si el Estado no reconoce su humanidad, entonces el Estado está equivocado. El juez lo miró con ojos entrecerrados. Tenga cuidado con sus palabras. Señor Sandoval, ese tipo de discurso puede meterlo en problemas. Mis palabras son lo único que tengo. El juez suspiró de nuevo, esta vez con algo parecido al cansancio. Mire, voy a darles un consejo. Aunque no debería, bajó la voz, váyanse lejos, a otro pueblo, otra provincia, comiencen de nuevo donde nadie los conozca. Porque si se quedan aquí, tarde o temprano alguien vendrá a buscarla, y la ley estará de su lado, no del suyo. No huiremos, dijo Mateo. Entonces son tontos, ambos. La audiencia terminó, salieron del juzgado en silencio. Afuera, el sol era brillante, el cielo azul e indiferente. La gente pasaba, ocupada con sus vidas, sin saber o sin importarles el drama que acababa de desarrollarse adentro. Lucía se detuvo en la plaza. Miró a Mateo con ojos llenos de lágrimas no derramadas. No soy nadie, susurró. A los ojos de la ley, no soy nadie. Mateo la agarró por los hombros, obligándola a mirarlo. Eres alguien para mí, eres todo para mí, y no me importa lo que diga la ley. Te quedarás conmigo, como mi esposa, si me aceptas. Lucía se quedó sin aliento. ¿Qué? Cásate conmigo, Lucía, no ante la ley, no ante este juez corrupto, pero ante Dios, ante el padre Esteban, ante cualquiera que importe realmente. Mateo, yo, ya estoy casada, aunque no sea reconocido. Entonces tendremos 2 ceremonias, una ahora, una después cuando seas legalmente libre. No me importa, solo quiero que estés a salvo. Y la única manera de protegerte completamente es hacerte mi esposa. Lucía lloró abiertamente ahora. ¿De verdad quieres eso? Con cada fibra de mi ser. Entonces sí, susurró, sí, me casaré contigo. Se besaron en medio de la plaza, con la gente mirándolos, algunos escandalizados, otros sonriendo, no les importaba. Cabalgaron de regreso a San Miguel con un nuevo propósito ardiendo en sus corazones. De regreso en el rancho, Lucía notó que Lobo estaba actuando extraño. El perro viejo se había quedado acostado todo el día, sin comer, respirando con dificultad. Mateo, llamó con preocupación. Algo anda mal con Lobo. Mateo examinó al perro. Tenía fiebre, su pata trasera estaba hinchada, con una herida infectada que ninguno de ellos había notado. Debe haberse cortado con un alambre oxidado, murmuró Mateo. La infección se está extendiendo. Lucía inmediatamente se puso en acción. Había visto a su abuela curar heridas similares cuando era niña. Necesito hierbas,
dijo. Manzanilla, romero, miel, ¿tienes? Algunas. El resto podemos conseguirlas en el pueblo. Pero el pueblo estaba a kilómetros de distancia y Lobo no tenía tiempo. Fue entonces cuando escucharon el sonido de una carreta acercándose. Para sorpresa de ambos, era doña Teresa. La anciana descendió de su carreta con un bulto envuelto en tela. Oí que el perro estaba enfermo, dijo sin preámbulo. Mateo y Lucía la miraron con asombro. ¿Cómo? La gente habla. Doña Teresa caminó directamente hacia Lobo y se arrodilló junto a él. Déjame ver. Examinó la pata del perro con manos sorprendentemente gentiles. Infección, mala, pero he visto peor. Desenvolvió su bulto. Dentro había frascos de hierbas. Tela limpia, una botella de alcohol. Vamos a limpiarlo. Durante la siguiente hora, doña Teresa y Lucía trabajaron juntas. Limpiaron la herida, aplicaron un ungüento que la anciana había traído. Vendaron la pata con cuidado. Lobo gimió pero dejó que lo cuidaran. Cuando terminaron, doña Teresa se puso de pie lentamente, sus rodillas crujiendo. Estará bien, pero necesita reposo, y cambios de vendaje 2 veces al día. Gracias, dijo Mateo, genuinamente sorprendido. No esperaba. ¿Que viniera una vieja bruja a ayudar? Doña Teresa sonrió levemente. Soy muchas cosas, Sandoval, pero no soy cruel con los animales inocentes. Miró a Lucía con ojos pensativos. Y tal vez juzgué mal a algunas personas también. Lucía le devolvió la mirada. ¿Por qué cambió de opinión? Vi cómo cuidaste al perro. Con ternura, con conocimiento. Solo alguien con buen corazón cuida así a un animal. La anciana se encogió de hombros. Además, mi difunto esposo era gitano. Solo que nadie lo sabía. Guardó ese secreto hasta su muerte. El silencio cayó sobre ellos. Por eso lo entiendo, continuó doña Teresa. Entiendo lo que es ser juzgado por sangre en lugar de carácter. Gracias por decirme eso, dijo Lucía suavemente. No me agradezcas todavía. La mayoría del pueblo todavía piensa que eres un problema. Pero yo les diré que estaba equivocada. Tal vez algunos escuchen. Eso es todo lo que podemos pedir. Doña Teresa asintió. Antes de irse, se volvió hacia Mateo. Oí que planeas casarte con ella. Sí. Bien, iré a la ceremonia, aunque sea solo yo y el sacerdote. Iré. Se fue en su carreta, dejándolos asombrados y agradecidos. Lucía se arrodilló junto a Lobo y acarició su cabeza gris. ¿Escuchaste eso, viejo amigo? Alguien está de nuestro lado. Lobo lamió su mano débilmente. Luego cerró los ojos para dormir. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Mateo limpió y reparó la casa. Lucía cosió un vestido nuevo con la tela blanca que habían comprado. No era elegante, pero era limpio y hermoso a su manera simple. El padre Esteban accedió a oficiar la ceremonia, aunque técnicamente no era legal. Ante Dios, todos los matrimonios son iguales, dijo con una sonrisa. La fecha se fijó para el domingo siguiente. Mateo pasó una tarde tallando 2 anillos simples de un pedazo de madera de olivo. No eran oro, pero eran hechos con amor. Lucía horneó pan y preparó un guiso simple para la pequeña celebración después de la ceremonia. La noche antes de la boda, mientras Lucía dormía, Mateo salió al porche con una copa de vino. Miró las estrellas y habló en voz baja. Carmen, si me estás escuchando, espero que me perdones. No es que te haya olvidado. Nunca lo haré, pero necesito seguir adelante. Necesito intentar ser feliz de nuevo. Y Lucía me hace sentir vivo de una manera que no he sentido en años. El viento sopló suavemente, como una respuesta. Mateo sonrió. Gracias, susurró, por dejarme ir. El domingo llegó brillante y claro. El cielo era del azul más profundo, sin una sola nube. La pequeña iglesia de San Miguel estaba casi vacía. Solo doña Teresa había venido, como prometió, y el sacristán viejo que ayudaba al padre Esteban. Pero no importaba. Lucía entró por el pasillo con su vestido blanco simple, llevando un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido esa mañana. Su cabello estaba trenzado con cintas. Mateo esperaba al frente, vestido con su mejor camisa y pantalones limpios. Cuando la vio, sintió que su corazón se detenía. Era hermosa, no con la belleza de las damas de la ciudad,
sino con algo más profundo. Belleza nacida de la fuerza, de la supervivencia, del amor que había florecido en medio del sufrimiento. Lucía se paró junto a él. Sus manos se encontraron. El padre Esteban abrió su libro. Hermanos, estamos reunidos ante Dios para unir a estos dos en sagrado matrimonio. Mateo Sandoval y Lucía Romero vienen ante nosotros no por obligación, no por conveniencia, sino por amor verdadero. Habló de compromiso, de sacrificio, de construir un hogar juntos. Luego se volvió hacia Mateo. Mateo, ¿tomas a Lucía como tu esposa? ¿Prometes amarla, honrarla, protegerla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida? Sí, dijo Mateo con voz firme. La amo, y siempre lo haré. Lucía, ¿tomas a Mateo como tu esposo? ¿Prometes amarlo, honrarlo, apoyarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida? Sí, dijo Lucía, su voz clara y fuerte. Lo amo, y siempre lo haré. Intercambiaron los anillos de madera. Se deslizaron perfectamente. Por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer. Que Dios los bendiga y los guarde. Puedes besar a la novia. Mateo levantó el velo simple de Lucía y la besó. Fue suave, dulce, lleno de promesa. Doña Teresa aplaudió desde su banco. El sacristán sonrió. Y así, en una iglesia casi vacía en un pequeño pueblo de Extremadura, dos almas rotas se unieron y comenzaron el proceso de convertirse en uno. La celebración fue pequeña pero alegre. De regreso en el rancho, comieron el guiso de Lucía y bebieron vino. Doña Teresa se quedó por un rato, contando historias de su propio matrimonio. Cuando el sol comenzó a ponerse, se despidió. Sean felices, dijo simplemente. Y cuídense, Rodrigo todavía anda por ahí, y no le gustará esto. Tenía razón. Rodrigo vino esa noche. No solo, no con antorchas. Vino en silencio, con sus dos amigos, justo después de que la luna se escondiera detrás de las nubes. Mateo estaba medio dormido cuando Lobo comenzó a ladrar. El perro viejo, todavía débil de su infección, gruñía junto a la puerta. Mateo se levantó de un salto. Tomó el rifle. Lucía, susurró, despierta, están aquí. Lucía se levantó rápidamente. Había dormido con ropa, preparada para esto. Tomó el segundo rifle que Mateo había dejado cargado junto a la cama. Escucharon pasos afuera, el crujido de botas en gravilla, susurros. Luego, una voz. Sandoval, sal y habla como un hombre. Era Rodrigo. Mateo abrió la puerta lentamente, el rifle apuntando hacia adelante. Los tres hombres estaban en el patio. Rodrigo al frente, sus dos amigos flanqueándolo, todos armados con pistolas. ¿Qué quieres, Navarro? Vine por lo que es mío. Aquí no hay nada tuyo. La recompensa, me la debes. Javier me prometió 500 pesetas. Javier se fue, no hay recompensa. Rodrigo escupió. Entonces me la pagarás tú, o me llevaré a la gitana y la venderé en otro lado. Hay hombres que pagan bien por mujeres gitanas. Mateo sintió que la ira hervía en su sangre. No pondrás ni un dedo en ella. ¿O qué, me dispararás? ¿A sangre fría? No eres un asesino, viejo. Pruébame. Rodrigo rió. Muy bien, si así es como quieres hacerlo. Desenfundó su pistola. El tiempo pareció ralentizarse. Mateo apretó el gatillo. Pero antes de que pudiera disparar, un segundo disparo resonó desde la casa. Rodrigo gritó, su pistola cayó al suelo. Se agarró la pierna, sangre corriendo entre sus dedos. Todos se volvieron. Lucía estaba en la puerta, el rifle todavía levantado, el humo saliendo del cañón. Te dije que no correría más, dijo con voz fría y firme. Y no lo haré, si vuelves aquí, el próximo tiro no será en la pierna. El rostro de Rodrigo estaba pálido de dolor y shock. Puta gitana. Señora Sandoval, corrigió Lucía. Respétame. Los dos amigos de Rodrigo, viendo que su líder estaba herido y que ambos ocupantes de la casa estaban armados, levantaron las manos. No queremos problemas, dijo el alto con la cicatriz. Solo nos vamos. Ayudaron a Rodrigo a montar su caballo. El joven gemía de dolor. Antes de irse, Rodrigo miró a Lucía con ojos llenos de odio, pero también de miedo. Esto no termina aquí.
Sí, dijo Mateo, acercándose a su esposa. Sí, termina aquí. Los 3 jinetes desaparecieron en la noche. Mateo bajó su rifle y se volvió hacia Lucía. Ella todavía temblaba, el rifle apretado en sus manos. «Lo hiciste», dijo suavemente. «Te defendiste». «Lo hice», susurró ella, casi con incredulidad. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. No de miedo, sino de liberación. Mateo tomó el rifle de sus manos y la abrazó fuertemente. «Estoy orgulloso de ti». Tenía miedo de que no pudiera hacerlo. Pero entonces pensé, no más. No más correr, no más miedo. Eres la mujer más valiente que conozco. Se quedaron así, abrazados bajo las estrellas, mientras Lobo ladraba victorioso a su lado. La batalla había terminado, finalmente. 2 días después, Rodrigo volvió. Esta vez vino solo, a plena luz del día, cojeando con su pierna vendada. Mateo salió al porche con el rifle listo, pero Rodrigo levantó las manos de inmediato. «No vengo a pelear», dijo con voz cansada. «Solo, necesito hablar». Lucía salió detrás de Mateo. «¿Qué quieres?» Rodrigo bajó la mirada. «Vine a disculparme». El silencio cayó sobre el patio. «¿Disculparte?», repitió Mateo con incredulidad. «Sí», Rodrigo se frotó la cara. «Mira, sé que no hay excusa para lo que hice. Pero necesitas saber, mi padre debe dinero. Mucho dinero, a prestamistas peligrosos. Y cuando Javier ofreció esa recompensa, vi una forma de salvar a mi familia de la ruina». «Eso no justifica lo que me hiciste», dijo Lucía con frialdad. Lo sé, y no espero que me perdones. Pero quería que supieras, no fue personal, no era porque fueras gitana, era porque estaba desesperado». «Desesperación no es excusa para crueldad», dijo Mateo. «Tienes razón», Rodrigo asintió. «Por eso me voy, lejos de aquí. Mi padre perdió las tierras de todos modos. No queda nada, pero antes de irme, necesitaba decirte, lo siento, a ambos». Se volvió para irse. «Rodrigo», llamó Lucía. Él se detuvo. «Espero que encuentres una mejor manera de vivir, una que no involucre lastimar a otros». Rodrigo asintió lentamente. «Yo también lo espero». Montó su caballo y se alejó, esta vez para siempre. Lucía se recostó contra Mateo. «¿Crees que hablaba en serio?» «Creo que era un hombre roto tratando de arreglar algo que no puede ser arreglado. Pero al menos lo intentó». «¿Es suficiente?» «No, pero es un comienzo». Esa noche, Lucía y Mateo se sentaron junto al fuego. Lobo, ahora completamente recuperado, dormía a sus pies. «Mateo», dijo Lucía suavemente, «hay algo que necesito decirte». «¿Qué es?» «Encontré la carta de Carmen hace semanas. La leí». Mateo se tensó. «Ya veo. Y no te dije por qué. Porque vi cuánto dolor llevas. Y no quería añadir más». «Lucía. Pero necesitas saber esto, no fue tu culpa. Carmen estaba enferma, y a veces, no importa cuánto amemos a alguien, no podemos salvarlos de sí mismos». Mateo cerró los ojos, las lágrimas corriendo silenciosamente. «Durante 4 años me culpé. Pensé que si hubiera sido más atento, más cariñoso, más algo, ella todavía estaría aquí. Pero tú no la mataste. Su enfermedad lo hizo. Lo sé, en mi cabeza, lo sé, pero en mi corazón. En tu corazón, todavía duele, y está bien, siempre dolerá un poco». Lucía tomó su rostro entre sus manos. «Pero el dolor no te hace débil. Mateo, te hace humano, te hace la única persona que realmente me entiende». «¿Cómo es eso?» «Porque ambos estamos rotos, ambos hemos perdido cosas que no podemos recuperar. Pero juntos somos más fuertes que la suma de nuestras partes». Mateo la miró con ojos llenos de amor y asombro. «¿Cuándo te volviste tan sabia?» «Cuando conocí a un hombre que me enseñó que merezco ser amada». Se besaron con ternura, saboreando la dulzura de ser verdaderamente conocidos y aún así amados. «Gracias», susurró Mateo, «por no juzgarme, por entender». «Siempre», respondió Lucía, «siempre». La semana siguiente, doña Teresa comenzó su campaña. Fue de casa en San Miguel, hablando con las mujeres del pueblo. Les contó sobre cómo Lucía había curado a Lobo, cómo había defendido su hogar, cómo había mostrado más coraje que la mayoría de los hombres.
Lentamente, gradualmente, las opiniones comenzaron a cambiar. No todos. Por supuesto, algunos todavía veían a Lucía como una intrusa gitana, pero otros comenzaron a preguntarse si habían juzgado mal. El domingo siguiente, cuando Mateo y Lucía fueron a misa, encontraron que el banco frente al suyo no estaba vacío como de costumbre. Una joven madre con 2 niños pequeños se había sentado allí. Cuando Lucía entró, la mujer sonrió tímidamente. «Buenos días, señora Sandoval». Lucía casi lloró al escuchar su nuevo nombre dicho con respeto. «Buenos días». Después de la misa, más gente se acercó, algunos solo para observar, otros para saludar, 1 o 2 incluso para pedir disculpas por juzgarla mal. No era aceptación total, pero era un comienzo. En el mercado, Eugenio, el tendero, le ofreció a Lucía un descuento en tela. Para su nuevo hogar, dijo con una sonrisa. El herrero, don Felipe, le dio a Mateo algunos clavos gratis. Oí que están ampliando el rancho. Esto ayudará. Pequeños gestos, pero significativos. Esa noche, cuando regresaron al rancho, Lucía se volvió hacia Mateo con ojos brillantes. La gente está empezando a aceptarme. Te lo dije, solo necesitaban tiempo para conocerte. No, no es solo eso. Lucía negó con la cabeza. Es porque tú me defendiste. Porque te casaste conmigo a pesar de lo que todos pensaban. Les mostraste que valgo algo. Y finalmente empiezan a creerlo. Mateo la besó en la frente. Siempre has valido algo. Ellos solo necesitaban abrir los ojos. Una semana después de la ceremonia, Mateo llegó a casa con un regalo. Era un saco lleno de esquejes de vid. ¿Qué es esto?, preguntó Lucía. El futuro, respondió Mateo con una sonrisa. Vamos a plantar viñedos, uvas. En unos años, podemos hacer vino, venderlo en el mercado, construir algo que dure. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. ¿Un futuro? Nuestro futuro, juntos. Pasaron el día plantando, cavaron agujeros en la tierra dura, plantaron cada esqueje con cuidado. Los regaron con agua del pozo. Lobo los seguía, ladrando alegremente, completamente recuperado ahora. Cuando terminaron, estaban cubiertos de tierra, sudados y exhaustos, pero felices. Se sentaron bajo un álamo, mirando las filas de esquejes recién plantados. No veremos fruto por años, dijo Mateo. No importa, respondió Lucía. Estamos plantando para nosotros, para nuestros hijos algún día. Para el futuro que construiremos juntos. Mateo la miró. Hijos. Algún día, tal vez, si Dios quiere. Me gustaría eso. Se besaron mientras el sol se ponía, pintando el cielo de naranja y rosa. Mateo, dijo Lucía suavemente, ¿alguna vez te arrepientes? ¿De qué? De salvarme, de casarte conmigo, de complicar tu vida. Mateo se rió. Mi vida estaba muerta antes de que llegaras. Existía, pero no vivía. Tú me diste una razón para despertar cada mañana. ¿Arrepentirme? Nunca. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. Yo tampoco. Esa noche, Mateo tomó una decisión final. Fue al cajón donde guardaba las últimas posesiones de Carmen. Su peine, su rosario, sus cartas. Con cuidado, las sacó una por una. Lucía lo observaba desde la puerta. ¿Qué estás haciendo? Dejándola ir, respondió Mateo. No olvidándola, nunca la olvidaré, pero dejándola descansar. Llevó las cartas afuera, encendió un pequeño fuego en un barril de metal. Una por una, las leyó una última vez, luego las dejó caer al fuego. Las palabras de Carmen se retorcieron y ennegrecieron, convirtiéndose en cenizas. Lucía se paró junto a él, tomando su mano. ¿Está bien hacer esto? Sí, Mateo asintió. Ella querría que fuera feliz. Y no puedo ser completamente feliz si sigo aferrándome al pasado. No tienes que soltar todo. Algunas memorias son hermosas. Lo sé, guardaré las hermosas. Pero las dolorosas, esas necesitan irse. La última carta ardió, el humo subió hacia las estrellas. Mateo respiró profundo, sintiendo como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Gracias, Carmen, susurró, por enseñarme a amar, por darme los años que compartimos, y por dejarme ir cuando llegó el momento. El viento sopló, dispersando las cenizas. Lucía lo abrazó por detrás.
Eres un buen hombre, Mateo Sandoval. Soy un hombre afortunado, corrigió, por tenerte. Se quedaron así, observando las últimas brasas desvanecerse, sabiendo que aunque el pasado siempre sería parte de ellos, ya no los controlaría. Asterisco 3 meses después, asterisco. El otoño había llegado a Extremadura. Las hojas de los álamos se volvían doradas. El aire se enfriaba por las noches. Los esquejes de vid que habían plantado estaban echando raíces. Pronto llegaría el invierno, y en la primavera, comenzarían a crecer de verdad. Mateo y Lucía habían ampliado la casa. Añadieron una habitación más, por si acaso, decían, pero ambos sabían para qué era realmente. Lobo había traído un cachorro a casa un día, un perro callejero que había encontrado en el camino. Lucía lo alimentó y lo cuidó, y pronto tuvieron 2 perros patrullando el rancho. Doña Teresa los visitaba cada semana, trayendo pan fresco y chismes del pueblo. Se había convertido en una especie de abuela para ambos. El padre Esteban celebraba misa especial para ellos los domingos, bendiciendo su hogar y su matrimonio. Incluso el juez Ramírez había enviado una carta disculpándose por su frialdad y sugiriendo que cuando fuera el momento adecuado, podría ayudar con una anulación formal del matrimonio de Lucía con Javier. La vida no era perfecta. Todavía había días difíciles, días en que Lucía tenía pesadillas sobre Javier, días en que Mateo miraba el lugar donde solían estar las cartas de Carmen y sentía una punzada de pérdida. Pero esos días se volvían menos frecuentes. En su lugar, había más días de risa, de trabajo compartido, de cenas junto al fuego, de planes para el futuro. Una tarde, mientras el sol se ponía, Mateo y Lucía se sentaron en el porche que habían construido juntos. Lobo y el cachorro dormían a sus pies. El viento susurraba a través de los viñedos jóvenes. ¿Eres feliz aquí?, preguntó Mateo. Lucía lo miró con ojos llenos de amor. ¿Feliz?, sonrió. Aquí es mi hogar, Mateo, el primer hogar real que he tenido en mi vida. ¿Cómo no podría ser feliz? A veces todavía me parece un sueño. Que estés aquí, que hayas elegido quedarte. No fue una elección, dijo Lucía. Fue un destino. Estaba destinada a encontrarte, a salvarte tanto como tú me salvaste. ¿Crees eso, en el destino? Ahora sí, Lucía apoyó la cabeza en su hombro. Creo que a veces, cuando 2 personas rotas se encuentran, pueden juntar sus piezas y crear algo hermoso, algo más fuerte que cualquiera de ellos solo. Mateo la besó en la coronilla. Te amo, Lucía Sandoval. Y yo te amo, Mateo. Se quedaron así mientras el sol se ponía, pintando el cielo de colores imposibles. Oro y rosa y violeta, los colores de los nuevos comienzos. En la distancia, las montañas de Extremadura se alzaban eternas. Los campos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Y en medio de todo eso, un pequeño rancho, una pequeña casa, 2 personas y 2 perros. Pero para Mateo y Lucía, era todo lo que necesitaban. Era refugio, era santuario, era redención, era hogar. Años después, el rancho Sandoval era conocido en toda la región por su vino. Los viñedos que Mateo y Lucía habían plantado juntos crecieron fuertes y abundantes. Tuvieron 2 hijos, una niña a la que llamaron Carmen, en honor a la primera esposa de Mateo, y un niño al que llamaron Esteban, por el sacerdote que los había unido. Doña Teresa vivió lo suficiente para conocer a ambos niños antes de fallecer pacíficamente en su sueño. Sonriendo. Rodrigo nunca regresó. Los rumores decían que había encontrado trabajo honesto en Madrid y estaba tratando de vivir una vida mejor. Javier Morales murió 5 años después en un accidente de caballo. Cuando Lucía escuchó la noticia, no sintió alegría ni tristeza, solo alivio. El último vínculo con su pasado se había roto. El padre Esteban ofició el funeral de Mateo 40 años después, cuando el viejo ranchero finalmente murió en paz a los 78 años. Rodeado de su esposa, sus hijos y sus nietos. Lucía vivió otros 10 años después de eso, cuidando los viñedos que habían plantado juntos, contando historias a sus nietos sobre el hombre que la había salvado y a quien ella había salvado a su vez. Cuando finalmente falleció, fue enterrada junto a Mateo bajo los álamos, con una simple lápida que decía: asterisco asterisco aquí yacen Mateo y Lucía Sandoval asterisco asterisco. Asterisco asterisco unidos en vida,
Unidos en muerte asterisco asterisco. Asterisco asterisco encontraron refugio el uno en el otro asterisco asterisco. Asterisco asterisco y construyeron un hogar con amor asterisco asterisco. Y los viñedos que plantaron continúan creciendo hasta el día de hoy. Cuidados por sus descendientes. Un testimonio vivo de que incluso de las cenizas del dolor puede crecer algo hermoso.